Bueno, pues empezamos este webinar que, bueno, Jesús Jara es músico, pedagogo, investigador, aunque él no se considera músico, pues más músico amateur, no músico profesional, pero músico es, obviamente. Y bueno, aparte de su currículum, que tenéis su web para poderla ver y consultar, ¿no? Y no hacer aquí un extenso currículum, básicamente vamos a entrar en más el por qué este webinar y por qué Jesús Jara, ¿no? Jesús Jara es socio de Smart Ibérica, de Smartif, con nosotros y tenemos que ver un poco, pues al final cada vez él vino con nosotras en 2014 por un proyecto que financiaba la Fundación Daniela Carasso. Él siempre se ha movido mucho entre esta música, proyectos sociales, generar impacto y entender la música como un bien de la sociedad. Y defiende ese discurso y además también empezó con Smarty con un proyecto que se llama Pioneras, la música electrónica y las mujeres. También está muy relacionado con el tema género todo su trabajo y lo reivindica un montón. Y bueno, pues cada vez que yo hablo con Jesús Jara, es una de las personas que me abre la mente, que me hace ver nuevos universos, que me hace entender otro paradigma dentro de la gestión cultural, porque, claro, también es una persona que tiene muchos microproyectos dentro de su entorno laboral y profesional, no se dedica solo a uno, sino que va picoteando de muchas cosas. Eso le hace que conecte con muchas personas, que esté en muchos grupos de debate, mucha reflexión y tenga muchas realidades en su propia cabeza que él junta de una manera desde la reflexión, el estudio y la autocrítica, y es una aptitudes y aptitudes que él tiene que son fundamentales para hablar, ¿no? Él ha vivido como su música, ¿no? Como toda esa parte, ¿no? De toda su carrera profesional va derivándose y va transformándose como la propia música. O sea, va gestionando y va creando y componiendo su banda sonora acorde a los diferentes contextos. Hace años ya me contó su implicación con la tecnología, la música, tecnología, realidad virtual. Ha sido director de la Escuela Municipal de María Dolores Pradera, donde empezó un itinerario sonotrónica. Es innovador, no tiene miedo a la burocracia, no tiene miedo a buscar fuentes de financiación de la administración pública, porque sobre todo lo hace desde la investigación, la creación, el discurso y todos estos universos que le rodean, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante todo lo que él comenta para reflexionar, criticar y autocriticarnos y crecer, porque su experiencia es amplia y, como he dicho, por todos los nexos de conexiones con los que se rodea. También ha participado en la gestión del Festival de Música LED, en la edición de Madrid, ha creado unos podcasts de música algorítmica para el Museo Reina Sofía. Lo estoy poniendo así todo muy superficial, ¿eh? Jesús, no me mates. No, 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 no te mato nada. Y luego, pues él siempre tiene una manera de ver las cosas desde una perspectiva que probablemente a muchas y a muchos se nos escapa. Y más allá de llevar lo social a esa parte política o menos política, lo hace siempre intentando solventar obstáculos, que ha tenido muchos, soy consciente de ello, pero también sabe cuándo hay que abandonar y dedicarse a otra cosa o cambiar porque su perfil no está ahí, ¿no? Entonces es una persona camaleónica donde, al igual que nuestros estados de música determinan, nuestros estados de cómo estamos de ánimo determinan qué música escuchamos, él lo va haciendo todo eso en ese entorno profesional, lo cual es admirable y por eso, pues, queremos que esté aquí, ¿no? Para que nos dé desde su experiencia cómo va encajando su perfil profesional y su carrera. Así que, Jesús, pues nada, te dejo. Madre mía, Mapi, muchas gracias. A ver, nunca me habían presentado así. Eh, bueno, muchísimas gracias a Smart Ibérica por la invitación. Quería saludar pues, a los dos Alejandros que ya estaban conectados de antes, a Lucho, a Elene y a Ana, y a más gente que veo que hay otra página, a Estel Vasconcellos, Etel o Ecel. Bueno, y por supuesto al equipo de Smart Ibérica por estar aquí, por compartir este rato conmigo. Antes de empezar, me gustaría decir que soy consciente de que probablemente muchas de las cosas que yo... Buenos días. Muchas de las cosas que os cuente puede que resuenen o no con vosotras. No pasa nada, estamos aquí para crecer
y espero que al menos, si no resuenan, por lo menos en un futuro os acordéis de mí cuando oigáis cosas o cuando penséis cosas y quizá en un futuro nos podamos ver y podamos hablar. Voy a compartir para explicar un poco más sobre mí. Vale, esta es la presentación. O sea, el título de la charla es Estrategias para diversificar la profesión musical actual. Y le he llamado Music Out of the Box por aquello de que me dedico mucho a hacer música con tecnología y a que la música que yo hago salga de cajas. Entonces me hacía gracia también eso de pensar fuera de la caja y de hacer música desde la caja. Vale, entonces, esta es la charla que quiero dar. Sí me gustaría dejar espacio para el cierre, para una conversación. Lo comentaba antes, que me gustaría que quedara grabada porque creo que yo aquí estoy poniendo ejemplos, pero podría haber muchos más. Y si a lo largo de la charla os acordáis de proyectos que queréis compartir con el resto de la comunidad porque apoyan o contradicen lo que estamos hablando, todo lo que queráis aportar es interesante. Lo que sí molaría es que lo hiciéramos al final por tener un poco de orden. Y luego a lo largo de la presentación os voy a hacer algunas preguntas que también no hace falta responderlas en el momento, pero sí que queden ahí como para que luego al final podamos tener un poco de debate y conectemos todo lo que se está pensando, ¿vale? Sobre mí, pues a pesar de todo lo que dice Mapi, en realidad yo solo soy una persona que se dedica a la investigación. Eh, o sea, a nivel biográfico, que además resalto mucho, todas las personas tenemos una biografía musical, una educación musical, aunque no sea formal o formalizada a través de una institución. Y es muy importante que seamos conscientes de esa biografía que tenemos, porque esa biografía nos ha definido como somos. Al igual, por ejemplo, que Seymour Papert dice que la relación con el ordenador nos define como personas en un siglo XXI, ¿no? Pues hay que ser conscientes de esa relación que tenemos con la música porque nos define como somos. Entonces, en mi biografía personal me pasó que en un momento estaba estudiando música de manera informal con una profesora, también piano, como Alejandro comentaba, y llegó un momento en que la estructura de las partituras, la música que estaba estudiando no me llenaba, ¿no? Y siempre quería conocer música contemporánea. Entonces, en ese caso me tuve que marchar a Alemania y estudiar una cosa que se llama música informática y musicología en una ciudad maravillosa que se llama Karlsruhe. ¿Qué pasa? Que yo no encontraba en Madrid la manera de acceder a un tipo de conocimiento musical que a mí me gustaba, ¿no? Y desde que he vuelto de Alemania, todo el trabajo ha sido un poco crear este lugar donde cualquier persona pueda venir y estudiar música contemporánea sin tener que pasar por todo el proceso de enseñanza de un instrumento porque los que habéis estado en un conservatorio estaréis de acuerdo conmigo en que se presenta la música contemporánea solamente como ese lenguaje al que acceden aquellas personas que son muy, muy, muy buenas en la interpretación de un instrumento, ¿no? Se presenta como la parte más complicada de la música, entre comillas, ¿no? Y yo defiendo que hay lenguajes musicales contemporáneos que son mucho más accesibles incluso que la música tradicional y que a través de estos lenguajes musicales contemporáneos podemos acceder a un proyecto artístico-cultural de mucho más impacto y mucho más sentido hoy en día, ¿no? De hecho, digo con orgullo que este lugar existe. Este lugar es la Escuela Municipal de Música y Danza María Lourdes Pradera. Yo hablo de mi ciudad y vais a ver que muchos de los ejemplos que pongo son de Madrid, pero probablemente con el futuro, o sea, con el tiempo podamos tener espacios así en otras ciudades. En esta escuela hay un itinerario que se llama sonología y luego hay otro de sonotrónica, que es en el que yo doy clase, que son de niños pequeños, pero en concreto el itinerario de sonología es un espacio en el que cualquiera puede ir y acceder a los lenguajes musicales contemporáneos sin saber nada. ¿Con qué idea? Con la idea de crear auditorio, de que haya público para esta música. Segundo, de que haya otros perfiles musicales que no sean solamente el del músico profesional, sino que muchas veces aprecias mejor la música que hace otra persona cuando tú mismo te has enfrentado o tú misma te has enfrentado a la creación, ¿no? Y por último, pues para poder dotar a la ciudad en los estratos más formales, grados, máster, doctorados, ¿no? De unos futuros estudiantes que han pasado por un proceso más sencillo y que pueden entender lo que significa estudiar un máster de composición o un máster de sonología o lo que sea un grado, ¿no? Entonces, esos alumnos, o sea, yo entiendo que para llegar a una carrera como esa tienes que haber dado unos pasos antes y es un poco el ámbito que queremos cubrir con la Escuela María Dolores Pradera.
Por otro lado, otros elementos que hago en mi trabajo profesional, de los que yo tomo la información o los aprendizajes que comparto con vosotras ahora, por ejemplo, trabajo en la coordinación de una comunidad de aprendizaje que se llama Top Lab Madrid. Top Lab es una comunidad internacional que tiene nodos locales. Y en España tenemos dos, Top Lab Madrid y Top Lab Barcelona. La práctica musical de live coding es una cosa muy friki que no voy a comentar. Podéis mirar en internet, hay muchos grupos de live coding en muchas ciudades del mundo. Pero el hecho de trabajar en una comunidad como esta no es solamente aglutinar a un conjunto de gente alrededor de la práctica de live coding, sino también lo que se llama crear una escena. O sea, yo sobre todo lo que más tiempo me lleva de trabajo con la comunidad de Top Lab Madrid es ayudar a crear una escena en Madrid de live coding. Y es eso un poco lo que voy a plantearos a vosotros y a vosotras ahora. Qué estrategias podemos tener para crear escenas de aquellas cosas que nos gustaría hacer, porque en el fondo para poder desarrollar una práctica profesional hay que crear el espacio donde poder hacerlo, ¿no? Hay que crear la escena, como puede ser la escena de jazz, la escena de rock, pues otras escenas de cosas que nos interesen a nosotras y a nosotros. Luego hay una parte en la charla que va a estar orientada a la educación. Y cuando hablo de educación no me refiero a dar clase de música en un ámbito formal, como la escuela de música o el conservatorio, sino lo que llamamos proyectos de arte-educación, que es toda una disciplina profesional que tiene que ver por ejemplo, lo que en arte contemporáneo se llama la mediación cultural, ¿no? Ese ámbito en el que alguien no es que te haga una guía por una exposición, sino que te está contextualizando todo lo que estás viendo y te está permitiendo disfrutar de ese proyecto cultural que está ahí, ¿no? Pues ese proyecto llevado a la escuela se llama Arte Educación. Y yo trabajé con Patricia Reichenstein, que es una pedagoga, en un proyecto, como decía MAPI, que una de las propuestas con más recorrido fue el proyecto de pioneras de música electrónica, que estuvo durante varios años en la Casa Encendida y por el que pasaron, o sea, varios días, varios años, con varios turnos, es decir, que llegaron a pasar bastantes centros educativos y que tuvo un impacto bastante grande en número de personas a las que llegamos, ¿no? Hablando sobre la diversidad en la música electrónica. Luego está el itinerario de María de Lodres Pradera, que ha llevado a un poco el momento en el que estoy ahora, que es de investigación en tecnología y educación musical en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de la presentación? El punto de partida es que es muy evidente y muy lógico que el rol del músico y del intérprete musical pues está cambiando constantemente, pero no solamente el rol del músico, hay muchos roles profesionales que se están viendo transformados por la llegada de la tecnología. Entonces, no solamente pasa en la música, lo que pasa es que la música lleva como muchos años de retraso de entender que con la llegada de la tecnología se repiensan las profesiones, ¿no? Unas se quedan obsoletas, otras no, o simplemente se mutan y cambian tienen otras capacidades, otras cualidades y tienen que desarrollar también otro tipo de formación. En el caso de la música, los elementos concretos serían, que los conocéis seguro, pero bueno, por poner un punto de inicio juntas, ¿no? O sea, los sistemas de grabación, el hecho de que podamos grabar un disco hace que el rol del músico en directo se transforme y ya no sea tan necesario o no haya tantísima demanda de música en directo, ¿no? Ah, que estoy oyendo ahí algo. Segundo, la creación de instrumentos musicales electrónicos y mucha tecnología en ese ámbito nos lleva a la creación de muchísimos géneros musicales, ¿no? Géneros musicales que son imposibles de abordar en un solo formato educativo. Es decir, es muy difícil para el conservatorio abordar todas las corrientes estéticas que ha habido, pero eso no significa que estas corrientes estéticas no se puedan investigar y no podamos aprender de ellas, valorarlas y ver a dónde nos pueden llevar, ¿no? Tercero, el rol del compositor también se actualiza y surge un rol de productor. Un compositor, una compositora hoy en día tiene que entender que muchísima música que se escucha está producida tecnológicamente, ¿no? O técnicamente. Y eso significa que no haya que hacer música sin producción, música, ¿no?, compuesta con medios tradicionales e interpretada por músicos profesionales, sí, pero a lo mejor la sociedad tiene que entender el valor de todo esto, un poco como lo que os decía de la mediación cultural que se tiene que dar en la presentación de obra contemporánea. Hoy en día, presentar una obra de cuadros pues necesita una cierta mediación para entender las técnicas de la época, en qué contexto se hacían, por qué se hacía así y un poco que las personas que no tienen por qué saber toda la historia del arte
que entiendan y valoren lo que se está presentando en esa exposición, ¿no? Pues algo parecido debería pasar con la música que no está tan producida. Si la gente está acostumbrada a escuchar música producida, la que no es necesitará una cierta mediación. Y por último, todo el tema de la distribución musical, que ha cambiado muchísimo y yo creo que es la transformación más grande que ha aportado la tecnología. Entonces, la forma en la que llegamos a la música está controlada y es un poco lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que los algoritmos acaparan los procesos de producción, los procesos de distribución, los procesos de recomendación del arte, del entretenimiento, ¿no? Pero sigue habiendo, o sea, esto no pasa solamente en la música, pasa en muchas otras artes y muchos otros ámbitos profesionales. Y lo que hay que defender y lo que hay que promover, la manera en la que podemos generar valor y valorar nuestro trabajo hoy en día frente a todo esto, tiene que ser el toque humano, que es lo que diferencia nuestro trabajo y que no podrían hacer sistemas automáticos o sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces, la propuesta para hoy es, sabiendo que el rol del músico ha cambiado, sabiendo que la tecnología y muchas otras cosas han transformado el rol del músico actual, ¿cuáles son un poco las estrategias que yo os puedo proponer para que reflexionemos juntas sobre esto, ¿no? Y las he organizado en 4 ámbitos. De estos 4 ámbitos, el más importante es el primero. Hoy en día, la única manera de diversificar el trabajo es la investigación. Necesitamos, en la profesión musical, desarrollar habilidades de investigación. Investigación no me refiero a investigación académica formal, me refiero a investigación artística. Eh, y me diréis, bueno, a mí nadie me ha enseñado a hacer investigación. Bueno, pero es que nadie nos enseña. Es decir, hay un momento, bueno, podría estar bien que en la universidad se hablara de estas cosas, ¿no? Pero en realidad la gente que se dedica hoy en día a tener proyectos artísticos de arte educación o de música, en realidad tienen que hacer un proceso de investigación, que ya sea buscar partituras de hace muchos siglos que tienen una particularidad muy especial y realizar una investigación sobre ellas, o realizar una investigación política sobre el impacto que tiene la música en las clases más bajas y en función de la letra. Es decir, al final lo que hay que hacer es desarrollar un poco la curiosidad por qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo podemos aprender de esto para ofrecer algo que resuelva algún problema, ya sea social o ya sea cultural o ya sea de entretenimiento, ¿no? Luego va a haber una sección importante sobre educación por la experiencia que tengo y porque me parece que es importante que haya proyectos de arte-educación desde la música. Se necesita una mejor educación musical, porque también si no cambiamos la educación musical vamos a mantener un poco los mismos paradigmas y esto en algún momento tiene que ir cambiando, ¿no? Tenemos que incorporar las investigaciones dentro de la educación. Y luego hay 2 apartados más pequeños de colaboraciones. Es imposible hoy en día hacer nada que no se haga en equipo. Es muy difícil sacar un proyecto de manera puramente individual y esto pasa con todos los ámbitos también profesionales. Hay que trabajar en equipo y hay que saber con quién quieres colaborar para conseguir eso que buscas, ¿no? Y por último, el apartado de diversificación, que es el apartado en el que yo os voy a proponer algunas estrategias en función de todo lo que hemos hablado antes, pero que me gustaría que se complementaran con propuestas, ideas que os van surgiendo a lo largo de la charla. Vale, entonces, ¿cómo abordo este tema de la investigación? Entonces, no solamente la tecnología ha transformado la música, sino que sobre todo han dado lugar durante el siglo XX a una serie de innovaciones en la música que han generado nuevos lenguajes musicales. Esos lenguajes musicales, como decía, se abordan siempre a nivel de conservatorio como la parte más complicada de la interpretación musical, pero nada más lejos de la realidad. Y existen eh, descubrimientos musicales que están incorporados en la música actual. Es decir, hoy en día, cuando escuchas una canción de pop, tienes elementos de música electrónica, tienes elementos de electroacústica, tienes elementos de minimalismo, tienes muchos de los lenguajes contemporáneos ahí incluidos. Y estos lenguajes musicales no se suelen reconocer como lenguajes musicales, se suelen reconocer como, no lo sé. Entonces, muchas veces, de hecho, hace poco hablé con una profesora de la Universidad de Granada que han hecho un estudio que está a punto de publicarse diciendo que los alumnos, o sea, que han encontrado a través de preguntas que los alumnos de hoy en día no tienen estrategias para analizar la música que escuchan, porque el contenido
de la clase de música aborda un único lenguaje musical y las piezas que están escuchando incorporan muchos otros lenguajes musicales. Entonces, como no se abordan esos lenguajes, no tienen las estrategias para poder analizar estéticamente la música que escuchan. Entonces, lo que te dicen es eso, que ellos escuchan lo que les recomienda YouTube. Y esto es una pobreza tanto a nivel cultural como también una deriva que nos lleva a que solamente las grandes plataformas y los grandes algoritmos decidan lo que es el consumo, ¿no? o el disfrute de una práctica que debería ser artística y que debería ser mucho más eh, diversa. Luego, no se entiende hoy en día la práctica, o es muy difícil entender la práctica artística de una sola disciplina. Existen ya desde hace muchos años cruces entre disciplinas y esto en la música se ve poco, no se ve tanto como en otros ámbitos. Entonces, una de las líneas de investigación sería cómo conectar la música con otras disciplinas. Luego estaría todo el tema de las transformaciones sociales, que tienen que ver con que la práctica musical no se puede seguir pensando como en otros siglos anteriores, y vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Ahora está todo el movimiento woke con todo lo que está pasando con Trump, pero que esto no es nuevo, ¿no? La sociedad actual reflexiona sobre la diversidad, sobre el feminismo, sobre el capacitismo, sobre la normatividad, la metronormatividad, el hecho de que se piense todo desde las ciudades, dejando la ruralidad fuera del ámbito cultural, todo el tema de las injusticias sociales que estamos todavía manteniendo, es decir, que estamos en una sociedad en constante cambio y el arte en sí mismo ha cambiado. Entonces, los músicos y las músicos deberíamos entendernos más como artistas, sobre todo los que tenéis una formación profesional, y el rol de un artista es distinto, ¿no? El rol que se espera de un artista de transformar la sociedad, de despertar, de liberar el pensamiento, de elevar la sensibilidad de las personas, de conectarnos con mitologías, con idearios diferentes, de elevar nuestro pensamiento a lugares donde no lo habíamos esperado, ¿no? Es decir, el rol del artista también debería incluirse el músico ahí, y los músicos y las músicas deberían pensarse desde este rol artístico, ¿no? Entonces, voy a presentar un montón de ejemplos y de estrategias para empezar a investigar en esta línea. Y la primera persona en la que pensé era Eric Satie, que supongo que le conocéis. Si no conocéis, pues es un compositor francés que desarrolla una idea que para mí es muy importante, que es el individualismo del músico, del compositor, ¿no? Yo creo que en los conservatorios, o en general, toda la estructura musical se piensa con una jerarquía muy, muy fuerte, de hay una persona un genio, una genio que compone, hay un jefe que dirige y hay un músico que interpreta. Y esta estructura obviamente pertenece a modelos políticos pasados, no a modelos políticos actuales. Y Eric Satie es un ejemplo, pero desde Hildegarda de Bingen, que también era otra loca que hacía lo que le daba la gana, o sea, que esto ha pasado muchas veces. Pero bueno, por empezar por algún sitio, Eric Satie, no sé exactamente porque lo leí hace mucho tiempo, pero creo que fue con Debussy que le mandó su música para que Debussy opinara sobre ella. Y Debussy le dijo que su música no tenía forma, que si conocéis la obra de Satie os hace mucha gracia, porque claramente la obra de Satie no es una sonata, ¿vale? Es otro rollo. Entonces Eric Satie le dedicó 5 obras en forma de pera, porque para que tuvieran forma, ¿vale? Entonces pues es puro individualismo. Es decir, la primera de las ideas que quiero transmitir es que no podéis hacer una investigación si no salís del modelo de, no, yo soy músico, yo lo único que hago es tocar, a mí me tienes que dar una partitura porque es lo único que me enseñan en el conservatorio. Eso lo tenemos que romper porque no forma parte del rol que se espera de un artista hoy en día, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, por ejemplo, es Eric Satie en esta línea de la individualidad. El otro modelo que me gustaría plantearos, y estoy intentando hacer un poquito de historia, ¿vale? Bueno, por orden historiográfico. Sería Clara Rockmore, que si no la conocéis, pues era una cereminista que vivió en Nueva York, que ya venía de Lituania. Lo interesante de la biografía de Clara Rockmore es que ya vivió una guerra, bueno, Lituania formaba parte de la URSS, entonces vivió una guerra civil, y en esta guerra civil pasó mucha hambre, su familia y ella también. Entonces, con los años desarrolló una enfermedad que le impedía tocar el violín cuando tanto ella como su hermana se reconocen como virtuosas del violín y del piano, ¿no? ¿Qué hizo? Pues
no podía tocar el violín, tenía que hacer otra cosa. En ese momento conoció a León Ceremín, que era un inventor ruso que estaba en Estados Unidos, vete tú a saber por qué, porque no está muy claro qué hacía León Ceremín en Estados Unidos, y desarrolló un trabajo de desarrollo técnico experimental con un instrumento que nadie tocaba, que no se conocía, que era completamente nuevo en su momento, ¿no? Entonces, esta idea de aplicar un aprendizaje que es puramente de intérprete musical a un ámbito completamente nuevo, de innovación, eso es lo que me parece interesante de Clara Rockmore, ¿no? Ella fue la que le dijo a León Ceremín, mira, cámbiame los circuitos para poder tener más sensibilidad en la antena izquierda, porque quiero poder tocar pianos más pianos y estacatos más estacatos y ligados más ligados. Entonces, esto necesito que lo amplíes, ¿no? Entonces, en este trabajo de innovación tecnológica se creó, como digamos, el Ceremín moderno, que luego derivó en el sintetizador y que derivó en todo lo demás. Es decir, es pura innovación. Hablando de esto que os decía de los sistemas jerárquicos, ¿no? Otro de las líneas que yo veo poca presencia musical en esta línea de pensamiento es la Scratch Orquesta. La Scratch Orquesta es un ejemplo de toda la línea de improvisación libre, ¿no? Es como uno de los proyectos pioneros de la improvisación libre, aunque la improvisación está en todo, lo sabemos, en la clásica, en el Renacimiento, la improvisación está en el jazz, en todo. Pero en este caso la Scratch Orquesta decía, tenía incluso un manifiesto en contra de Stockhouse, que decía que las orquestas son modelos dictatoriales en el que una persona manda y todos obedecen, y el coro es un modelo más comunista en el que somos las voces las que generamos, ¿no? Y empastamos y sonamos como una única voz, pero que podría haber un modelo musical que reflejara un modelo político como el anarquismo. Y ese es el proyecto de la Scratch Orquesta, cómo llevar un modelo político anarquista a una agrupación musical. Entonces se generó una agrupación musical que no existía en ese momento, que es todo el mundo decide lo que se hace de manera completamente horizontal y de una manera tan libre que lo único que podemos hacer es improvisación libre, porque si no, esto sería un... Entonces, bueno, más allá de las bromas, la Scratch Orquesta es otro de los ámbitos de investigación musical que debería tener más presencia porque es de rabiosa actualidad, ¿no? O sea, sería muy interesante para la gente reflexionar sobre estos temas. Pasando a otros ámbitos, Pierre Schaeffer publica el Tratado del Objeto Sonoro, de los objetos musicales. El objeto sonoro es un concepto musical que dice que cualquier sonido, manipulado o no, pero simplemente tratado como un elemento musical, puede formar parte de una pieza, ¿no? Pero más allá de eso, a mí lo que me parece relevante de Pierre Schaeffer es la idea de laboratorio, ahí le tenéis, ¿no? O sea, el hecho de que los sonidos se puedan crear en un laboratorio de investigación y el hecho de que la música pueda llevarse al ámbito de investigación y de tecnología, eso me parece la transformación más grande y esto ha derivado luego un montón de otras cosas que podemos ver hoy en día. Entonces, esta idea del laboratorio de sonido también es muy potente, ¿no? Y también a mí en la práctica docente me resulta muy fructífera con los alumnos, ¿no? Cuando les hablo de que podemos, mediante un laboratorio loco, crear sonidos nuevos, ¿no? Y esta idea de la innovación en la música les suele gustar. Hay toda una pedagogía detrás de los estudios del GRM de París, con un pedagogo que se llama François Deleland, con un libro que se llama La música es un juego de niños, donde dentro de una cosa que se llama la pedagogía de la creación, que luego en el ámbito educativo veremos más, habla de intentar cambiar la palabra de componer música por inventar música. Me parece un matiz muy potente porque al final la creación musical se delega solamente en los compositores y las compositoras, cuando en realidad la capacidad de crear música es una cosa innata a todas las personas, ¿no? Entonces, en el ámbito educativo deberíamos hablar de inventar música, de crear, igual que inventamos poemas, inventamos dibujos, inventamos muchas cosas, que la música, que la creación musical forme parte de la educación musical, es una de las cosas que también salen de todo este trabajo de investigación sonora que hizo Pierre Schaeffer en los estudios de la radio de Francia. Luego, por supuesto, no se puede no hablar de John Cage, en esta idea de también que el trabajo de composición da un paso hacia atrás y dice, bueno, vamos a ver, yo no tengo por qué decidir todos y cada uno de los elementos de la composición, sino que puede haber otros elementos que formen parte de la creación actual, ¿no? Y aquí hay una línea de investigación muy grande, que es la experimentación sonora y entender por qué es importante que exista la experimentación sonora, ¿no? Porque hoy en día ya no estamos tanto socialmente
en entender la música como algo cerrado y definido, sino como un proceso, ¿no? No como un producto, sino como un proceso. Entonces aquí también hay un montón de compositores y compositoras que derivan de este pensamiento y que trabajan la creación como un proceso de experimentación que no está cerrado, ¿no? Otro ámbito muy importante, también muy accesible y muy relevante, y que hoy en día se escucha en toda la música que oímos, son los descubrimientos teóricos de Murray Schafer, ¿no? Sobre el paisaje sonoro. Murray Schafer era además de compositor, era un pedagogo que ha sacado un montón de libros de pedagogía musical, y en concreto tiene uno, que es el libro que recoge un poco todo su pensamiento, que es del paisaje sonoro, la afinación del mundo, y ahí habla, ¿no? de cuáles son los marcos de trabajo para entender un paisaje sonoro, y habla de los sonidos de fondo, que contrastan con los sonidos de forma o de figura que están delante, cómo se relacionan unos sonidos con otros. Habla de los paisajes de baja fidelidad acústica, de los paisajes de alta fidelidad acústica, y hace una cosa muy bonita en este libro, que es que recorre la historia del mundo desde los sonidos, ¿no? Cómo sonaba la prehistoria, cómo sonaba la Edad Media, cómo sonaba el Imperio Romano y cómo suena el mundo hoy. Y esta reflexión sobre cómo sonamos socialmente, cómo suena el espacio urbano, cómo se debe diseñar el espacio urbano para que sea más artístico y fomente una cultura de la sociedad más diversa a nivel acústico. Todos estos temas también han derivado, aunque hay un montón de artistas sonoros que han trabajado con estos mismos lenguajes y que han desarrollado mucha obra que es muy, muy importante. Luego más adelante veremos algún ejemplo. Estaba pensando si se me olvida algo. Bueno, si no, regreso. Otra persona muy relevante en la manera en la que tenemos de pensar la música hoy desde mi punto de vista, es Paulino Oliveros, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, personas como John Cage nos abren la idea de que la música puede ser una exploración de lo sonoro, debe haber una educación musical, una educación de la escucha que apoye y que sostenga esa reflexión. Tú no puedes acercarte a la experimentación sonora si nunca te han enseñado a escuchar experimentación sonora, ¿no? Entonces, Paulino Oliveros tiene un libro que es Ejercicios para compositores, bueno, creo que se llama Deep Listening, Ejercicios para compositores y compositoras, donde propone solamente ejercicios de escucha para acercarse a la experimentación sonora. Y esto no se trabaja nada. Y esta es la mediación, igual que hay mediación de arte contemporáneo, esta es la mediación de música contemporánea por excelencia, ¿no? Para poder acercarnos a todos estos lenguajes tenemos que aprender a oír estos lenguajes, ¿no? Y tiene cosas tan interesantes como que la diferencia entre oír y escuchar, en el fondo, es una decisión de actitud. Tú decides, o sea, tú puedes oír inconscientemente, ¿no? O no puedes no oír, mejor dicho, pero tú puedes decidir escuchar o no. Y esa voluntad que tú le pones al hecho de escuchar, ese prejuicio que tú le pones a lo que oyes, tiene unas implicaciones políticas muy fuertes. Por ejemplo, cuántas voces, ¿no? Cuánta diversidad de voces se escuchan en el discurso político, y qué atención prestamos a ciertos acentos, qué prejuicios tenemos a ciertos acentos de ciertos grupos sociales o de ciertas culturas, ¿no? Entonces aquí hay todo un trabajo de pedagogía de la escucha, que también es una línea de investigación que está ahí y que como que siento que no se aborda lo suficiente, ¿no? Eh, desde la interpretación musical. Por último está un capricho que os pongo porque es, yo creo, algo muy mío. A mí me gusta mucho Alvin Lucier, y es para mí el ejemplo que siempre pongo de cuando me dice alguien, no, pero la música contemporánea es muy difícil. Bueno, ¿tú has escuchado a Alvin Lucier alguna vez? ¿Te has acercado a las piezas de Alvin Lucier? Alvin Lucier tiene una pieza para piano y tetera que se llama Nothing is Real, que está basada en una canción de los Beatles y que habla todo el rato de la nostalgia de cierto mundo sonoro, ¿no? Entonces tú grabas una especie de reinterpretación de la canción de los Beatles en un piano y reproduces ese sonido dentro de una tetera. Y luego, al reproducir el sonido dentro de la tetera, destapas la tetera porque tienes incluso indicaciones en la partitura, y el sonido que está reverberando muchísimo dentro de la tetera explota a través de la tapa y sale como disparado hacia arriba, y te da una sensación muy fuerte de, de la importancia del espacio donde resuenan los sonidos, ¿no? O sea, todo el trabajo de Alvin Lucier tiene que ver con cómo resuenan los sonidos en el espacio. Y también tiene muchas piezas
donde habla de los diferentes lugares, de cómo resonan los lugares y de cómo en la música el elemento de la resonancia siempre ha sido un elemento fundamental, pero ningún compositor hasta Alvin Lucier, desde mi punto de vista, le ha puesto la resonancia de los sonidos como foco de la interpretación. Entonces, bueno, es un ejemplo muy peregrino, quizá, de lo que estamos hablando, pero las piezas de Alvin Lucier las pueden tocar alumnos de colegio, o sea que no hace falta ser un grandísimo pianista y sin embargo es una manera de interpretar lo sonoro y la música que te abre a mundos musicales muy diferentes, ¿no? Hasta aquí sería un poco a nivel de compositores y compositoras que podemos conocer, que podemos investigar su obra, que podemos leer sus textos, podemos escuchar sus charlas, leer sus entrevistas. Aquí hay un montón de reflexiones que nos pueden llenar de ideas, ¿no? Para hacer este trabajo que considero que es muy importante de investigación hoy en día para poder proponer musicalmente algo distinto. Pero no son la única fuente de información. Otras de los espacios a los que podemos acudir y que creo que son muy relevantes porque suelen tener una importancia social fuerte son las exposiciones, ¿no? No hay muchas, pero las hay y están a nivel estatal en muchos centros de arte, ¿no? Una muy importante que hubo en España la hizo la Fundación Juan March. Lo interesante de esta exposición es que todo el catálogo está publicado online, recorre, tenía que haber puesto el título completo, creo que es desde los 60 o 70 hasta los 2000, me parece que va, toda la historia del arte sonoro creado en España. O bueno, una selección, entiendo, ¿no? Pero hay muchísima selección. Y aquí podemos ver habla de arte sonoro, entonces incluye pues todas las instalaciones sonoras, todo el trabajo con la palabra, eh, por supuesto mucha innovación tecnológica, mucha obsolescencia tecnológica, mucho uso de la materialidad del sonido, hay un montón de elementos, pero que son todas referencias muy interesantes que abren puertas a otros compositores y otras compositoras que te enseñan lo que se ha hecho previamente, ¿no? Escuchar con los ojos es un referente. Luego quiero hablar de dos que son Madrides del Baile y Charivaria, que se hicieron en Centro en los últimos años. Charivaria y Madrides del Baile hablan de la presencia de la música y la danza en el espacio público. Charivaria lo hace desde una perspectiva histórica, entonces te cuenta de las caceroladas que había en la Edad Media como medio de queja política en comparación con las caceroladas hoy en día, ¿no? Eh, los pasacalles, todo lo que significa hacer música popular en la calle, ¿no? Y estas exposiciones abren a maneras de ver a la música o de ver a la práctica musical de una manera muy nueva, ¿no? Y también el proyecto que vemos aquí, que es Sound System, se llamaba esto. ¿Cómo se llamaba este proyecto? El de la carroza con el altavoz. No me acuerdo ahora, perdonadme, no me acuerdo el nombre del proyecto, pero lo que hacía era un pasacalles con una romería, la romería de los voltios. Eso es, así se llamaba este proyecto, que ya se ha dejado de hacer, pero durante un tiempo tenía bastante significación, se hacía alrededor de Matadero y era una denuncia de una política pública, también eran otros tiempos políticos, una defensa de la más presencia de la música en la calle. O sea, como que la legislación de la ciudad de Madrid restringía mucho la presencia de la música en la calle y a través de esta romería se reivindicaban los espacios libres de baile y de música en la calle, ¿no? Un poco parecido era el proyecto de Madrid desde el baile, que hablaba de, bueno, de un Madrid histórico también, donde siempre ha habido presencia del baile en el espacio público y cómo esa evolución, ¿no? O qué evolución ha tenido este hecho a lo largo de los años con diferentes obras de diferentes artistas. Estas dos obras, porque Centro no publica tanto, habrá catálogo, pero no publica tanto en su página web, pero igual son espacios que si os interesan las líneas de investigación podéis probablemente llegar al catálogo a través de alguna librería, de algún museo. Otro espacio que no son las exposiciones son los archivos. Ahora mismo se está publicando, lo digo porque yo tengo contacto con la gente que está organizando esto, pero bueno, hay otras, el archivo, por ejemplo, de Insonora en Madrid, pero seguro que en otras ciudades se está empezando a archivar mucho de los movimientos artísticos que se han desarrollado desde principios de los 2000, porque si no se pierden, sobre todo los digitales. Y los archivos son lugares maravillosos donde empezar a investigar cosas que no se han investigado todavía y llegar a partituras, llegar a obras, llegar a ideas, llegar a propuestas que todavía no han sido exploradas. Este archivo va a presentar su primera exposición el 25 de abril, probablemente en el Círculo de... Perdón, no.
en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, que es la que es depositaria del archivo de Media Lab Madrid, que fue una institución que desarrolló mucho pensamiento alrededor del arte digital y muy interdisciplinar durante el 2002 al 2006, por ahí. Vale, ¿os acordáis que os decía sobre el paisaje sonoro de ejemplos concretos, ¿no? Pues otro de los lugares donde podemos explorar nuevas formas de pensar o ejemplos de esto, que además me toca muy de cerca porque Susana era una amiga y nos dejó hace poco, falleció o sea, por un cáncer. Susana Jiménez Carmona hizo un trabajo en Zamora que se llama Cañadas, Cordeles y Veredas, que es un paseo sonoro que está inspirado o es el resultado de una investigación sobre la desaparición de las vías pecuarias en España, ¿no? Lo que supone la relación con la ganadería, los clichés tan enormes que tenemos sobre la relación de las personas con el ganado, con todo el mundo animal domesticado, ¿no? Y cómo esta investigación le lleva a descubrir una función ecosistémica, una función muy importante que las ovejas realizan en su transhumancia por las vías pecuarias, ¿no? Y una de las grandes aportaciones, a mí me parece una genialidad de esta pieza, es grabar, o sea, esto lo podéis encontrar en la página web de Susana, todavía está publicada, y si pasáis por Zamora es interesante recorrerla porque tiene los puntos se pueden visitar. Tiene una grabación que puso micrófonos binaurales, son unos micrófonos que se colocan en la posición de los oídos para dar una perspectiva muy, muy de primera persona de lo que se oye. Y se lo colocó a una oveja y la grabó durante un recorrido por una vía pecuaria. Entonces, no solamente tienes una. De hecho, esta pieza se utiliza en el FP de ganadería de la escuela de Zamora para entender mejor el proceso de alimentación de una oveja, porque se escuchan todos los procesos. Pero también la sensación de vital de sentirte tú una oveja y de recorrer una vía pecuaria desde el punto de vista de la sensación que tienes de relación o de pertenencia a este ecosistema ganadero me parece pues de una sensibilidad muy grande y que es verdad que necesita una mediación para entender lo que estás oyendo, pero que si lo entiendes, el potencial transformador que tiene de cambiar tu mirada sobre este territorio es enorme, ¿no? Y le da mucho sentido a que Roma, he visto un comentario, luego comentamos, ¿vale? Es un ejemplo, pero es un ejemplo de una aplicación práctica de un servicio contratado por la oficina de turismo a un artista sonoro que da una mirada muy concreta sobre un espacio muy concreto. Es decir, es un ejemplo muy claro de lo que una investigación puede llegar a dar en un lugar determinado, ¿no? Otro ejemplo son los festivales. Voy a hablar de dos, de She Makes Noise y del Festival AgroQuid, que no sé si conocéis. También es una manera de iniciar un proyecto de investigación potente, ¿no? Ojalá haya más festivales en España, sobre todo más festivales más sostenibles, ¿no? Y más descentralizados a nivel estatal. El Festival AgroQuid ha tenido que limitar el acceso porque arrasaban Ulloa, el pueblito este de Galicia, y no es la idea tampoco de un festival. Y lo único que hizo es visibilizar trabajos musicales, performáticos que tuvieran que ver con el movimiento queer y rural, que es verdad que es una cosa muy nicho, pero bueno, que es una idea que tampoco, sí, que no es, es que además muchas de las cosas que están funcionando mejor son relativamente obvias y relativamente sencillas, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y en este caso se juntaron varios grupos de colectivos queer y decidieron montar un festival y ahora están intentando que haya otros agroqueer en otros lugares de la biografía estatal porque no hay manos para toda la demanda que hay de este tipo de producto cultural, ¿no? O de proyecto cultural. Entonces es un festival muy interesante y que hay que seguir en la pista. Y el otro que parece ser, me estoy enterando que no se va a continuar porque no está publicado en la Casa Encendida ya, es el Festival She Makes Noise, que durante muchos años ha visibilizado el trabajo de mujeres en la música electrónica. Pues los festivales son lugares donde encontrar proyectos nuevos, entender las cosas que se están haciendo hoy en día y también son lugares se pueden entender como laboratorios experimentación con ideas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un festival que tenga una particularidad concreta? ¿Esto funcionaría, no funcionaría? ¿Qué necesitaría este espacio? También
reflexiona sobre muchas otras cosas que son muy interesantes y que no se suelen dar en los conservatorios, como cómo es la recepción del público, cómo desarrollas, cómo diseminas un proyecto, cómo haces toda la logística técnica, cómo es el trabajo de los artistas. Hace falta mediación para que la gente entienda lo que se está haciendo en este festival, ¿no? Es un trabajo muy completo y es un máster. Montar un festival es una cosa que te enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, primera pregunta, y con esto acabo el primer bloque. ¿Qué instituciones tenéis en vuestro ámbito local por donde podríais empezar qué instituciones o qué comunidades o qué asociaciones o qué grupos de investigación o qué clubs de lectura y con qué cosas a vuestro alrededor pensáis que podríais empezar a desarrollar una investigación musical, ¿no? Que pueda derivar en un proyecto profesional? Luego comentamos, ¿vale? Siguiente bloque es el bloque vale, el bloque de educación. Voy a poner bueno, hace mucha falta todo esto que estoy diciendo en educación. Yo he estado mucho tiempo trabajando en ello eh, y seguiría haciéndolo si no fuera porque hay otras cosas que es más especializadas, ¿no? En las que estoy trabajando, como es todo el tema de la tecnología y los desarrollos de educación musical, pero es un trabajo maravilloso. A mí me han dicho, por ejemplo, desde la Fundación La Caixa, todas las líneas de Art for Change que tenemos de transformación social a través de la música, de lo que menos recibimos son proyectos musicales. Y nos gustaría recibir más porque al final se mueven más la gente de teatro, la gente de artes plásticas, la gente de poesía, la gente de X que los músicos y las músicas, ¿no? Y entiendo que es porque no tenéis formación en este ámbito o no se habla lo suficiente de este tipo de proyectos. ¿Cómo se plantea esto, no? Os pongo un ejemplo que es Cori Coco, una artista, o sea, una música que se llama Lorena Matsuki, que lleva la práctica musical a centros de especial dedicación, ¿no? Ya sea porque son especial dedicación porque tiene alumnos en autismo o porque tienen un porcentaje de diversidad cultural muy grande o porque están en zonas difíciles o de difícil, no sé qué término se utiliza exactamente en los centros educativos, pero bueno, entendéis a lo que me refiero, ¿no? ¿Cuál es la clave de esto? Entender que los proyectos que van al aula tienen que ser proyectos de creación. Sí, hay muchísimos proyectos también que no lo son, ¿eh? Como concierto didáctico sobre tal pieza de Mozart o concierto didáctico. Todo eso también es interesante y también es importante, pero yo entiendo que ese tipo de proyectos los conocéis más y es más sencillo si os interesa decir, no, pues yo voy a hacer un proyecto sobre compositoras. Ya está, para la Semana de la Mujer, poder ir a varios centros educativos y desarrollar esta práctica musical. Perfecto. Pero los que son realmente transformadores desde mi punto de vista, totalmente personal, son los proyectos de creación, donde se invita al alumnado a crear. Ahí no lo he puesto, pero por ejemplo, hay una residencia muy interesante de esta música. Un segundo, que lo diré. Eh, hay, porras, a lo mejor me acuerdo a lo largo del día. Una residencia en un centro de Lavapiés que hizo un cancionero de música hecha por los alumnos. Lo que hicieron los alumnos sobre todo era la letra. Ella les daba apoyo más el cancionero de Le Parodi, por ejemplo. Es un proyecto educativo muy interesante para continuar y que no he puesto en la presentación. Sobre proyectos de composición, ¿qué plataformas tenéis para poder trabajar? Pues, por ejemplo, el proyecto LOBA, que es un proyecto súper interesante que lleva la ópera a centros educativos. Y el proyecto LOBA tiene toda una formación para docentes, para artistas, para músicos, para desarrollar proyectos de ópera en las aulas. Y este proyecto, por ejemplo, lo han trasladado hace un par de años o así al Teatro Real. O sea, que está el Teatro Real detrás de fomentar que se conozca más el formato operístico y lo que significa también hoy en día, actualmente, el formato operístico, a través de un proyecto que es muy exigente, que es cómo crear una ópera en un colegio. Y entonces el colegio entero crea la música, la escenografía, los cantantes, toda la ópera, ¿no? Y es evidentemente hiperdidáctico este proyecto. Así que ahí lo tenéis como una línea de investigación.
Por otro lado, claro, yo también os hablo de lo que conozco, ¿vale? Pero proyectos de creación multimedia tenéis dos, que son el proyecto Aglaya y el proyecto Soundcool, que son proyectos que os dan una tecnología para empezar a hacer proyectos de creación musical contemporánea, no contemporánea, multimedia, en un centro. Y ahí tienen una base de proyectos que podéis mirar, el software es gratuito y de hecho esto está financiado y es asumido por la Universidad Politécnica de Valencia y dan apoyo, tiene un grupo de Telegram para dar apoyo y están deseando que haya gente haciendo proyectos en centros. Entonces, por ejemplo, conocer el proyecto Soundcool, tienen convocatorias también, o proponer proyectos basados en la tecnología de Soundcool a otras instituciones también es una línea interesante para desarrollar proyectos pedagógicos en centros. Y algo parecido hace Aglaya. Lo que pasa es que Aglaya engloba una cosa mucho más performática, no solamente está centrado en el software, sino que también le gusta buscar objetos sonoros. Está muy ligado, por ejemplo, al instrumentario Bachet, que es un instrumentario musical muy educativo, muy importante de objetos sonoros, que hay otra línea de investigación también muy potente que le lleva Adolf Murillo también desde Valencia. La Escuela de Oficios Electrosonoros, que aunque sea más pequeñita el proyecto y ya no estamos en activo, pero en la página web de la Escuela de Oficios Electrosonoros tenemos un montón de proyectos que hemos ido haciendo y del que, por supuesto, podéis preguntarme lo que queráis a través de mi página web y podéis bichear lo que queráis. Yo aquí estoy sacando uno concreto para un poco dar idea de las cosas en las que nos hemos metido, ¿no? Esta era una subvención de fomento de la lectura que se llamaba Cuentos Electrosonoros. Entonces, lo que proponíamos eran talleres para hacer fomento de la lectura de cuentos que tengan que ver con el ámbito sonoro. Entonces, hacíamos talleres de creación sonora y paralelamente anunciábamos o leíamos o fomentábamos en edades, sobre todo iniciales, pues lectura de textos, de cuentos y de libros que tuvieran que ver con lo sonoro, ¿no? Y con esto, pues estuvimos trabajando un tiempo, es decir, que aquí ha habido una línea de trabajo normal, sencilla. También me gustaría hablar de todo el trabajo de Chef Alonso, que es una pionera de la improvisación libre en España, que tiene una aplicación enorme en el ámbito educativo. Ella tiene varios libros publicados, tanto teóricos como prácticos, de cómo llevar la improvisación libre a la escuela y es de muchísimo valor y se compra poco y se lee poco este libro entre la gente que nos dedicamos a la música porque la improvisación libre te abre a una práctica sonora completamente diferente y que una vez que has practicado improvisación libre, yo tuve la suerte de ir a talleres de Chef Alonso, que por cierto está dando talleres en el Círculo de Bellas Artes o los va a dar pronto, así que si podéis echar un vistazo a ver si podéis ir allí. Si no, habrá más seguro en un futuro. Son herramientas muy potentes para acercarte a la creación musical nueva, ¿no? Contemporánea. No me puedo entretener. Disculpa, Jesús, ¿cómo Sí. se llama el libro de Chef Alonso? Pues pedagogía de la improvisación libre, tenía que mirarlo, pero en este proyecto en el que está este webinar, No MAPI, hay una lista de libros que he recomendado yo y los libros de Chefa están ahí. Entonces seguro que al final del webinar podemos buscar esa lista y compartirla si no lo hace alguien ahora. Gracias, por la pregunta, Ana. Vale, dos ejemplos de proyectos interesantes, así también para daros como propuestas. Antropoloops es un proyecto súper chulo de unos chicos de Andalucía que han hecho un archivo de músicas del mundo, yendo a comprar casetes y discos antiguos, y han creado un mapa donde remezclan la música de un montón de lugares del mundo. Entonces, el proyecto Antropoloops, tú puedes ir a su página, tienen toda la descripción de los proyectos que hacen, cómo lo hacen y te proponen que hagas tú también proyectos y tal. Es una gente que también ha sabido cómo aplicar una investigación muy concreta a un ámbito de trabajo muy interesante. Y otro proyecto quizá más difuminado o sea, o no tan específico, es el trabajo de Chicotrópico, que tiene esta caravana que se llama el Centro Organizado de Sonido Ambulante o COSA, y a través de la COSA activan musicalmente un montón de espacios públicos y trabajan de todo, desde museos, colegios, llevando como esta cosa de la producción musical y de la creación musical a la calle, básicamente, porque ellos la caravana esta la llevan a cualquier plaza, a cualquier sitio. También es muy interesante la web de Chicotrópico. Y luego, ¿dónde se financian estas cosas? ¿No? Pues yo la verdad que ya no estoy tan puesto como hace unos años. Supongo que en esto la cooperativa Smart Ibérica os puede dar una información más actualizada.
Pero bueno, está la convocatoria Art for Change, que es una convocatoria complicada porque la conoce ya mucha gente y lleva muchos años, pero es una convocatoria muy interesante para presentar proyectos de impacto social, ¿vale? En concreto, desde la música. La Fundación Daniel y Nina Carasso ha tenido un tiempo donde financiaba mucho estos proyectos y ahora ya no lo hace tan directamente, pero el ecosistema de la Fundación Daniel y Nina Carasso deberíais conocerlo y seguirles, porque aunque no lo hagan ellas directamente, toda la red Planea y todas otras redes que han creado y toda la colaboración que tienen con instituciones europeas y todo el ecosistema de financiación que tienen es interesante conocerlo y continuar con ellos. Pero luego está, por ejemplo, la Fundación Botín, que tiene también un programa educativo. Y estoy seguro, y esta es como la siguiente pregunta. Thyssen, programa Deslizar del Museo del Prado y luego Educatissen del Thyssen, ¿vale? Son como los espacios que yo más conozco. Pero aquí os va la segunda pregunta, que sería, ahora no ya, ¿qué instituciones buscaríais para realizar investigación que no tienen nada que ver con la música, que era la primera pregunta? Un grupo de trabajo sobre arqueología, por ejemplo. Ese sería el tipo de pregunta, el tipo de lugares que os diría, o de espacios, o de centros, o de asociaciones. Este segundo tiene que ver con quiénes son los centros culturales interesados en una... ¡Ay, perdón! No, que me he liado. La segunda pregunta es, ¿por qué os iniciasteis en la música? ¿Qué fue lo que os enamoró de la vocación musical? Claro, porque estamos en el ámbito educativo. Entonces, aquí sí me gustaría que reflexionarais sobre vuestra propia biografía y pensarais cómo vosotras y vosotros os iniciasteis en la música, cuál fue ese elemento transformador y cómo podríamos generar elementos transformadores como aquellos que vosotras y vosotros vivisteis hoy en día. Entonces, si compartimos algunos al final del webinar, quizá podamos entender más lugares, nuevos espacios donde podemos generar este tipo de experiencias educativas. Yo en mi caso, por ejemplo, para mí lo que fue claramente transformador fue, por un lado, los conciertos de jazz, de improvisación musical de Madrid, que yo viví sobre todo a principios de los 2000, donde yo podía ir a un bar y escuchar música hecha en el momento, que me parecía algo maravilloso y lo disfruté mucho. Iba solo la mayor parte de las veces. Y otra de las cosas que a mí en concreto me transformaron mucho fue las óperas contemporáneas de la época en la que trabajaba Mortier en el Teatro Real. Yo entonces era menor de 30 y podía acceder a esas óperas contemporáneas a precios reducidos, lejísimos, o sea, en el Gallinero, pero que pude acceder a mucha ópera contemporánea que fue, yo creo que lo que despertó sobre todo la vocación por los lenguajes contemporáneos. Entonces, siguiente bloque es el tema de la colaboración. Entonces, lo que pongo aquí, los intérpretes necesitan encontrar redes de colaboración con otras disciplinas artísticas, desde artistas plásticos, programadores o artistas digitales, coreógrafos y bailarines, que es lo que se suele pensar, pero también luthiers, pero también, ¿por qué no?, abogados, cocineros, deportistas, es decir, aquellas personas que tengan, porque también dentro del derecho hay un montón de áreas que tienen que ver con la música y con el ámbito actual, es decir, que no pensemos, o sea, que ampliemos mucho porque hay cantidad de gente haciendo cosas interesantes en ámbitos en los que no tenemos nada que ver, pero en los que puede llegar a haber una colaboración concreta, ¿no? ¿Cómo abordaría yo este tema? Pues primero, muy importante, hay un ámbito muy importante que es la neurociencia y la música. O sea, hay una investigación enorme y hay un montón de gente investigando sobre esto que necesitan artistas e instrumentistas para desarrollar las investigaciones y para trabajar en este ámbito. Entonces, si os interesa este tema de ver cómo la música favorece en muchos aspectos y el desarrollo cognitivo en niños, en adultos, en gente mayor, en cualquier ámbito, aquí tenéis un montón de gente, si investigáis, un montón de gente con la que podéis colaborar y con la que podéis empezar a desarrollar proyectos concretos. A lo mejor no es una colaboración directa de tú con ese investigador o investigadora, pero sí que puede ser leer sobre neurociencia y música y entender cosas y a partir de esta evidencia científica proponer un proyecto artístico. De hecho, las becas de la Caixa últimamente tienen una línea educativa que es solamente proyectos con evidencia científica, solamente proyectos que tengan un soporte científico detrás. Entonces,
en este ámbito tenéis muchas herramientas para justificar también vuestros proyectos y decir, no, yo estoy trabajando este proyecto concreto porque este investigador o esta investigadora ha demostrado que esto es beneficioso para el desarrollo cognitivo, para la educación o lo que sea. Otro ámbito en el que estoy, de esas miles de cosas que decía Mapi, en la que estoy metido, una de ellas es la construcción de, claro, yo soy músico informático, ¿vale? También es como mi área, pero del trabajo de la dirección de la escuela municipal, la que ya no soy director, pero que hay tareas que veo que están por hacer, ¿no? Una de ellas era activar un poco toda la idea de la construcción de instrumentos accesibles. Y esto es todo un ámbito de investigación en el que me resulta muy interesante, no solo desde el lado más de luthier, que es el que estoy yo, de construir los instrumentos, como que luego esos instrumentos hay que llevarlos al aula y hace falta que haya profesores de música y músicos que se interesen por este ámbito de la accesibilidad en la música y que ayuden a llevarlo y a difundirlo, porque tampoco es una cuestión de que yo construya los instrumentos, sino que haya alguien que diga, tienes una necesidad, yo me animo a darte clase porque me interesa este tema y quiero aprender en cómo podemos solventar un problema técnico y incorporarte a la práctica artística mediante la tecnología, ¿no? O sea, que hay otro ámbito también muy potente. Luego está todo el tema de la divulgación científica. Hay una conexión enorme de la música con la divulgación científica y es un ámbito en el que hay que explorar. Por ejemplo, está la Caixa también en Barcelona, tiene una expo que se llama Mate Mi Fa Sol. Son todo conexiones de música con el ámbito científico. Entonces, evidentemente tiene más que ver con el sonido, pero también con la música. Y hay un montón de... Esta exposición también está muy, muy bien documentada en la web de Cosmo Caixa y podéis echar un vistazo y os puede llevar a decir, vale, pues voy a pensar o me apetece hacer un proyecto en centros educativos, voy a conectar la música con esta parte de la física y voy a crear una intervención para que los alumnos manipulen estos conceptos de la ciencia a través de la música, ¿no? O voy a investigar este repertorio que habla sobre esto, que tuvo relación con estos científicos en la época y que hay toda una narrativa detrás de esta música que resulta interesante conocer, ¿no? Porque cuando digo divulgación científica tampoco tiene que ser exactamente física y matemáticas, también es divulgación científica la psicología, la historia, la musicología, ¿no? Pues pensar los proyectos artísticos y musicales desde esta perspectiva puede darnos una línea de pensamiento. Y luego otras artes. Aquí os pongo un ejemplo que la foto está muy distorsionada, qué rabia. De esta artista que está proyectando se llama Alba Corral, Alba G. Corral, que es una artista plástica que trabaja mucho con música en directo, pero como veis, también la colaboración puede ser, voy a buscarme un visualista y hacemos un proyecto artístico concreto que trabaje la parte visual y la parte musical. Y yo he visto muchos proyectos en festivales locales, por ejemplo, Marta Verde y José Vendetti, todos los años, casi todos los años sacan un proyecto nuevo de música electrónica con saxofón que tiene un trabajo de visuales de Marta Verde. Pero por eso digo que proyectos como este, que haya colaboraciones entre instrumentistas y artistas plásticos, hay pocos, no hay tantos y molaría que hubiera muchos más, ¿no? Y tienen su propio circuito profesional en España y fuera de ella. Y luego está todo el tema de los otros formatos, instalaciones sonoras, espacios e intervenciones en el aula como Basurama, por ejemplo, hace muchos espacios, se interviene muchos espacios en colegios. Este proyecto, la verdad que no lo he sacado de internet, no sé de quién es. Pero bueno, pues es una intervención concreta. Entonces, instalaciones sonoras, todo lo que sea trabajar en el ámbito educativo con otros formatos que no sean el concierto, también son muy potentes, ¿no? Y por ejemplo, la red Planea, que viene de la Fundación de Alina Carasso, todos los años tiene convocatorias para artistas en residencia en centros y se podría proponer formatos novedosos y originales ahí. O todo a la vez, porque por ejemplo, este colectivo que se llama Menir, que son españoles, este proyecto lo he sacado de la Fundación Cerezales en León, pero son unos artistas que llevan mucho tiempo desarrollando desde paseos sonoros, conciertos en directo en espacios, instalaciones, obras artísticas en museos, y son gente que le dan a todo, porque tienen una investigación muy, muy bonita sobre el territorio y la música y toda su composición musical está en torno a este proyecto y han sabido como ampliar el horizonte de no solamente compongo o toco música, sino que abordo una problemática que me resulta a mí especialmente interesante, ¿no? Entonces aquí sí, ahora sí. Tercera pregunta que os propongo es, en vuestra biografía,
qué otras cosas os definen más allá de vuestra práctica musical. ¿Qué hobbies, qué intereses, qué red tenéis alrededor? Pues mi familia tiene un negocio familiar sobre hostelería y entonces lo hacen de una manera muy concreta porque en esta zona concreta en la que están trabajan con estos elementos y entonces toda esa red, todo eso que os define, eh, esa parte de vuestra biografía que os hace distintas, ¿no? Y distintos a otros músicos, tenéis que explorarla como lugar de investigación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo la primera carrera que terminé fue magisterio. Enseguida, en ese momento, salté a informática y a mí lo que me ha definido siempre es esa formación y ese interés por la tecnología, ¿no? Entonces, esa ha sido siempre la línea de trabajo que me ha definido y que muchas veces cuando voy a un sitio es como Jesús Jara es experto en tecnología musical, ¿no? Y esa fue la necesidad de ir a Alemania y seguir estudiando, ir haciendo otras cosas. Entonces, no tiene por qué ser una carrera, otra carrera que hayas estudiado. Puede ser simplemente un hobby. Pues me gusta escalar. Pues, ¿cómo puedo investigar sobre esto? ¿Qué proyectos musicales se han hecho en torno a esto? ¿Qué relación tiene lo sonoro y otros lenguajes sonoros? ¿Cómo puedo ir a este ámbito? ¿O existe un mercado dentro del mundo de la escalada en el que pueda tener sentido tener un proyecto musical? Pues de pronto ves como grupos como Sputnik, que es una cadena de escalada que hay en la ciudad de Madrid y en otras ciudades, tiene eventos regulares donde invitan a músicos a tocar. Y a lo mejor si tu proyecto tiene que ver con lo que están haciendo, les puede resultar interesante, ¿no? Entonces, cuando hablo de diversificar, me refiero también a esto, a cómo puedo yo desde mi propia biografía conectar con espacios que nunca había pensado que podían ser lugares de espacios de cultura. Vale, aquí queda y pasaríamos a la última parte de la presentación, que ya acabaría con nuestro momento de compartir, ¿no? Entonces, cualquier contexto es bueno para desarrollar una carrera profesional en música. Y es un poco la idea más importante que os quiero transmitir, que no penséis únicamente en el auditorio, en un auditorio, en una sala de conciertos, como lugares donde desarrollar una profesión musical. Existen muchísimos lugares, ¿no? Y la música es un valor, es un poco lo que decíamos, ¿no? Toda esa deriva algorítmica que estamos viviendo, probablemente, o al mismo tiempo, el péndulo nos va a llevar a una cosa completamente contraria, ¿no? Y vamos a querer que haya un toque humano en los proyectos que hacemos y vamos a empezar a valorar el encontrarnos en un lugar, en compartir algo, ¿no? Y es una transformación que además le debemos hacer a nuestra sociedad. Ejemplo estúpido, pero es un ejemplo que me gustaría comentar con vosotros. Hace poco fue el cumpleaños de mi hermano y le apetecía celebrarlo en una casa rural. Y el resto somos 5 hermanos. El resto de mi familia debatimos sobre qué le podemos regalar. Y yo les propuse, digo, vamos a invitar a un grupo de música. Porque podemos regalarle un objeto, no sé, unas gafas de realidad virtual, pero ¿qué sentido tiene, no? O sea, ¿cuánto está realmente aportando eso a este momento especial que está viviendo esta persona? Entonces, el hecho de invitar a este grupo de música, de repente un montón de gente dentro del cumpleaños decía, ostras, no lo había pensado, pero claro, no tiene nada que ver juntarnos como antes a compartir este espacio, a compartir en el caso era como música de los 80, ¿no? Pues esta nostalgia por la cultura, o el hecho de volver a colocar la cultura en el centro de nuestras vidas, ¿no? Y en el centro de nuestros espacios de compartir. Entonces, ese movimiento de volver a poner la cultura en el centro, la cultura creada por personas, el encuentro, todo eso lo aborda la música de una manera muy potente, ¿no? Y todo lo que sea eh, eh, crear estos espacios es importante, ya sea en una casa privada o, como digo, en un centro de escalada o, como pongo aquí, en hospitales, empresas, eventos y luego también todo el tema de las marcas, ¿no? Y ahora vamos. Por ejemplo, ¿qué tiro esto? Espacios de nuevos, o sea, buscar nuevos escenarios. Esto que os pongo aquí es una sala inmersiva. Por ejemplo, un concierto que tiene lugar dentro de una sala inmersiva. Las salas inmersivas son espacios que están teniendo últimamente muchísimo impacto, que están generando un mogollón de cultura, que las visita mucha gente, que son muy atractivas y que están teniendo como un boom, ¿no? Pues ¿por qué no? Vamos a pensar un evento
musical que esté especialmente pensado para que tenga ya los visuales, porque aunque esto parezca muy difícil, realmente es proyectar en multiproyectores un vídeo, ¿vale? O varios vídeos. O sea, lo único que necesitas es material visual y organizarlo de la manera más adecuada. Pero voy a generar un entorno que tenga este espacio como lugar de escenario. Pero eso lo podemos extrapolar a cualquier cosa. ¿Cuáles son los sitios donde me gustaría poder tocar? ¿O cuáles son los sitios a los que podría llevar este proyecto? Entonces, toda la línea de lo que vengo hablando durante todo el webinar, la investigación, la colaboración, acaba aquí, ¿no? En cómo yo, cuando pienso un proyecto musical, lo tengo que pensar desde la investigación inicial hasta cuál va a ser el lugar donde lo voy a poder presentar, ¿no? Y que todo esto sea coherente en sí mismo. Entonces, la búsqueda de escenarios, yo lo vivo todos los días porque dentro de la comunidad de Live Coding necesitamos sitios donde tocar y donde la comunidad tenga espacios. Entonces, hay que crear una escena, hay que buscar estos lugares. Segundo, que es otra cosa que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay un montón de instrumentos ya creados, comerciales, no experimentales, ¿vale? O sea, instrumentos comerciales nuevos. Arpas digitales, instrumentos MIDI que te permiten explorar, guantes como por ejemplo estos de Imogen Head, pero no hay músicos que los toquen, o sea, porque los músicos no consideran que deban tocar instrumentos que no sean los que profesionalmente han aprendido, pero yo creo que eso es un error. Fijaros vuelvo al inicio, fijaros en Clara Rockmore, ¿no? Que por un tema también vital no puede seguir tocando el violín, pues me convierto en cereminista, ¿no? Pues es un poco lo que os estoy proponiendo ahora. Estaría muy guay ver más proyectos de gente que toque instrumentos nuevos que no existen, porque eso es un valor y hay una experimentación detrás y hay una exploración de nuevos lenguajes y se pueden conectar más fácilmente con otros ámbitos y colaborar con otra gente, ¿no? Es decir, el hecho de que tú cambies el instrumento y te especialices en una cosa que no toca nadie más, pues ya te da un valor diferente, ¿no? Luego también nuevas escenografías. Pongo este ejemplo, pero en realidad tampoco se me ocurre mucho más, pero últimamente se lleva mucho, ¿no? Como vamos a hacer conciertos de lugares todos llenos de velas, para crear un clima especial, para generar un ámbito de escucha, para generar un valor distinto. Y este tipo de cosas, de nuevas escenografías y nuevos lugares, nuevos, ¿no? Tiene mucho que ver con, bueno, ahora voy a eso, voy a saltarme esta, tiene mucho que ver con las marcas, ¿no? Las marcas están, de hecho aquí lo que pongo es como el perfil de Spotify de Starbucks, ¿no? Es decir, las marcas al final consideran la música como un valor y yo he visto, por ejemplo, yo qué sé, tonterías, que igual son todos ejemplos muy tontos, pero yo creo que son muy sintomáticos. Mi peluquero, un tiempo tenía barba un poco más larga y iba a un peluquero que era barbero de estos ¿sabes? De estos barbershop. Em, y él me decía, no, pues este fin de semana voy a ir a una feria que tenemos coches y motos antiguos. eh, yo voy a cortar el pelo y voy a arreglar la barba y no sé qué. Tenemos gente haciendo tatuajes porque entra todo dentro de esta estética y hay un grupo de Lindy Hop tocando en directo y hay un grupo bailando. Es decir, ¿no? Es como que todos estos proyectos de marca al final incorporan la música porque lo consideran un valor. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que encontrar un proyecto musical que tenga sentido, que aporte valor para este tipo eh, de eventos, ¿no? Y luego está, fricazo total, tachan, pero bueno, yo tengo comunicación o una relación con el Festival LED, donde se exhibe todos los años entornos de realidad virtual y en concreto este proyecto que se llama Patch World, que es para Oculus, sin ordenador, o sea que te puedes simplemente bajar el programa a las gafas, ofrece espacios donde tú te creas un entorno virtual y tiene instrumentos con los que puedes hacer música. Y yo estoy esperando todavía gente que dé clases de música en entornos virtuales y que ofrezca, por ejemplo, una línea de creación en este espacio. Se hace poco a poco porque la realidad virtual está avanzando muy lentamente. Tuvo un boom muy grande durante la pandemia, obviamente, pero eso no significa que no aporte un valor determinado en casuísticas concretas, ¿vale? Y haya cierto público que le pueda venir bien y le pueda interesar explorar instrumentos musicales dentro del metaverso, por poner un ejemplo. Y creo que esta es la última, sí, la última diapositiva que os propongo es una cosa que me ha pasado hace muy poco aquí, yo vivo cerca de Alonso Martínez,
Y alucino porque de repente hay un kiosco con un proyecto que se llama Good News y hay una cola. En los últimos 2 días había una cola de chicas increíble grabándose vídeos mientras iban a por un café gratis que daban en el Good News como parte de una, creo que era L'Oréal, Lancôme era la marca que lo hacía. Pues hay toda una línea de marketing que yo, sinceramente, de este tema no sé, pero que veo que está moviendo en redes sociales un montón y que yo entiendo que es dar la clave con un proyecto musical o sonoro o de realidad aumentada o de no sé qué, que tenga interés para este tipo de marcas y que te involucren. No sé, no sé, no sería yo la persona para hablar del marketing en redes sociales, eh, pero si a lo mejor existen otros webinars o en Smart Ibérica o en otras instituciones, aquí hay todo una línea de negocio que a mí, por la edad que tengo y porque ya soy como un poco vieja guardia, se me escapa, pero que yo veo que aquí se mueve muchísimo y que hay mucho movimiento y se podría llegar a explorar. Menuda chapa. Y ni un vídeo, ni una triste canción, nada, ¿vale? Pero bueno, os agradezco mucho la invitación y nada, muchas gracias por invitarme. Me gustaría que me dierais un feedback, me mandarais a la porra, me dijerais que vaya rollo o lo que sea y todo esto lo compartamos. Dejo de compartir y abro el micro para las personas que están aquí con nosotras. Bueno, pues muchas gracias. Has lanzado 3 preguntas. No sé si alguien quiere compartir sus reflexiones o lo primero que le ha dicho, ¿no? Ese input primero, ¿no? Porque al final de una pregunta sale una respuesta espontánea y luego esa espontaneidad es la que vamos trabajando. Entonces, bueno, Cristina, muy bien hecho, lo has ido La has apuntando en ido el chat. poniendo. ¿Qué instituciones tenéis a vuestro alrededor para poder empezar a investigar para derivar en un proyecto? ¿Por qué os iniciasteis en la música y fue lo que os enamoró de vuestra vocación musical? Y en vuestra biografía, ¿qué os define aparte de vuestra práctica musical? ¿Alguien quiere contestar? No seáis tímidos. Sí, no, hay que A dejar mí un me la poco de... pela, yo digo. Claro, Pues por venga, supuesto. Cahue, te ha tocado. Vale, Ese vale. tono espontáneo solo podía ser Cahue. Cahue Sí, está sí, sí. aquí, Dios mío. Cahue, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, Jesús. Hola. Venga, Cahue, Vale, adelante. vale. Bueno, primero que he sido yo que he dicho lo de la ovejita, perdón, no quería distraerte. Lo siento, la verdad, pensaba que no ibas a estar al loro del chat y he dicho, esto ya queda para la posteridad y bueno, pero bueno, Las yo qué sé, notificaciones. a ver, ¿qué instituciones tenéis a vuestro alrededor? Claro, también quería preguntar qué alrededor, porque yo vivo en Alpedrete, ¿no? Entonces, ¿qué alrededor? En mi pueblo. Y me ha hecho gracia porque luego lo he estado pensando y digo, es que podría ir a la Casa de la Cultura y decir, oye, mira, ¿con quién pollas tengo que hablar? Ajá. Bueno, a lo mejor tengo que. Hoy en el médico me han dicho que modere el lenguaje, la doctora. Sí, De matizar un Sí, poco, sí. vale, bueno. ¿Con quién tengo que hablar para poder hacer X proyecto, X cosa, ¿no? Y claro, no sé, o sea, es que también como que lo he pensado hay algunas cosas musicales que se hacen aquí en Alpedrete, pero podría pensar algo, pues eso, más como yo soy productor y hago música electrónica y etcétera, etcétera, pues pensar algo como un poco más avanzadillo, un poquito más concreto y sobre todo también me he quedado con la copla de lo de pensar en, pues eso, en cosas educativas, en cosas más que educativas, interactivas. Eso también me ha parecido un punto bastante importante, que es el rollo de que la música, yo por ejemplo, además a mí me toca mucho a nivel personal porque para mí la música siempre ha sido una cosa de orejas, siempre ha sido una cosa de excitación aural, por así Sí. decirlo, ¿no? Y luego realmente sí una cosa que he aprendido a base de fuerza, de ir a raves, ir a fiestas donde la gente realmente no valora mucho lo que a mí me gusta y valora más que le esté pegando el grave en el pecho y cosas así. Esto es un ejemplo muy tonto, pero que luego va mucho más allá a la hora de realmente es una movida sensorial que implica, pues eso, más sentidos, ¿no? Y como hacer algo como así más chulito, no sé. Entonces, bueno, ¿qué instituciones tenéis a vuestro alrededor? Claro, yo he pensado, pues no, o sea, claro, es que derivar un proyecto, claro, todas las, como todos los ejemplos que has puesto, porque yo ahora mismo ya te digo, en Alpedrete, como no vaya a la Casa de la Cultura. Pero, por ejemplo, tú tienes acceso a. Porque igual Alpedrete es una zona muy, muy concreta, ¿no? Pero si piensas en toda la Sierra Norte de Madrid, ¿no?
Eso es. Y a lo mejor también no se trata de decir, tú tienes un bagaje específico de música electrónica, pero a lo mejor el paso intermedio entre la comunidad en la que estás y el tipo de gente que tienes a tu alrededor y lo que tú haces puede ser, bueno, pues voy a buscar hacer un proyecto que acerque la creación contemporánea dentro de la tradición cultural que hay aquí. O, por ejemplo, hay una cosa que a mí me fascinó mucho de la Sierra Norte de Madrid y es que tienen un problema de radioactividad. O sea, en la Sierra Norte hay unos minerales que generan mucha radioactividad y a mí me parece una cosa súper poética, ¿Qué dices? como para disparar, claro, como para disparar un proyecto artístico que hable de una situación muy real que no tiene nada que ver con la música. O sea, yo no... Lo que quiero con la charla es que abráis la mente y que incorporéis en vuestro pensamiento ideas que no están tan preconcebidas o que no son tan evidentes. Y toda la Sierra Norte, por ejemplo, tiene un circuito de festivales pequeños, tiene un circuito de conciertos. Pues a lo mejor se trata de ver qué es lo que se ha hecho ahí, hablar con la gente que lo organiza, proponer ver cómo se gestiona eso, llevar y presentarte y sobre todo pensar qué proyectos musicales les puede interesar. Yo sí creo que es guay, o sea, tú estás muy cerca de Madrid y yo creo que deberías también pensar en tu zona local como Madrid, como la ciudad de Madrid. Claro. Pero yo creo que en general estaría bien que descentralizáramos un poco toda la presencia musical y festivales, por ejemplo, como el Agroqueer, son ejemplos de cómo se pueden hacer cosas importantes porque no hay, donde no hay, es más guay poder hacer donde no hay que sumar donde ya se hacen un montón de cosas. Ya, eso a mí cuando lo has comentado también de hecho me lo he apuntado porque me ha interesado bastante. Así que bueno, yo qué sé, sí que es verdad que tampoco estoy tampoco estoy como muy puesto de las cosas que hay por aquí y seguro que... Pero ya también pienso incluso incluso hacerlo más chiquitito, ¿no? Porque a veces a lo mejor tampoco tienes que acceder a sitios tan grandes, no sé, a lo mejor me paso a la asociación de juegos de mesa que hay aquí en Villalba y entonces no sé qué y les propongo una mierda. Que es algo que hasta que te está escuchando y tal, tampoco me había planteado, ¿no? Y a lo mejor es interesante decir, vale, pues vamos a hacer esta movida, que los chavales estén jugando a dragones y mazmorras o whatever, pensar algo como un poquito más tal y poner una experiencia sonora. Que lo mío, como también soy técnico de sonido y eso, pues todo lo de sonido bien. Entonces... Sí. Claro, o preguntarles o por ejemplo hacer una playlist de juntos, ¿no? Como taller, de vamos a ver de toda esta música, o os voy a presentar diferentes estilos de música, vamos a ver cuáles de estos encaja mejor con el tipo de juegos que estáis explorando aquí, ¿no? O preguntarles, simplemente acercarte y preguntarles, oye, ¿cómo veis vosotros esto? Soy un músico, estoy aquí, me gustaría conoceros, ver lo que hacéis. O sea, creo que trabajar, o sea, cuando hablo de colaborar, también estoy hablando de eso, decir, bueno, voy a ir a este lugar y voy a presentarme. Es que tengo la Y a lo mejor sensación también... te sorprende. Tengo la sensación, perdona Jesús, también tengo la sensación de que mucha de esta peña, o sea, si yo llego a la tienda el ejemplo este que he puesto tan concreto de tienda de juegos de mesa, ¿no? Sí. Llego a la tienda de juegos de mesa y les digo, soy músico, no sé qué, y los pibes se van a quedar en plan de, va. O sea, yo creo que también tengo la sensación de que la gran mayoría de peñas, si no les vienes con una movida pensada y cerrada, la gran mayoría de peña que te dicen que te peines, a no ser que sea gente que está como un poco más metidita en el workflow de crear y tal. Si no están en esa movida o no están, son gente que promueve cosas culturales y demás, por lo general solo con la presencia y la intención a la gran mayoría de gente no les vale. Necesitas como intentar presentarles como algo ya un poco predeterminado, pensado en plan, oye, he pensado en hacer esta movida. No sé qué piensas, porque esa es la sensación que tengo yo. Totalmente de acuerdo. Nosotros en estas Navidades organizamos unos talleres en un sitio donde trabajo, bueno, donde estoy, que se llama Makerspace Madrid, que eran de fabricación digital para impresora 3D y tal. Y yo fui a ver las tienditas, como dices tú, para pintar y decirles, oye, vamos a tener este evento porque me dejas colgar un cartel y nunca lo colgaron. ¿Por qué? Porque no se sienten agentes culturales. O sea, la gente no tiene la conciencia de que cualquier espacio en realidad comunitario, más en sitios así como barrios, ¿no? O como pueblos, en realidad cualquier espacio se puede convertir en un espacio cultural si se le ofrecen cosas. Pero yo no, o sea, te entiendo y no hablo tanto de comunidades a las que no pertenezcas como comunidades en las que sí tienes cierta relación. ¿Qué cosas te gustan a ti? Es decir, si tú vas a jugar juegos a esa tienda porque te mola el rollo y te apetece pasar el tiempo con ellos, vas a tener probablemente mucha más capacidad Claro. de interacción que si solamente vas y dices, no, yo no tengo nada que ver, no pertenezco a vuestra comunidad y os quiero vender la moto. O sea, no se trata de eso, se trata de decir, dentro de lo que tengo a mi alrededor, ¿dónde me gustaría
o cómo podría ver yo estos espacios que nunca se han considerado como espacios culturales y transformadores, ¿no? O sea, a lo mejor tienes que hablar con ellos y con la tienda de libros y decir, pues vamos a hacer un encuentro de juegos tal y yo voy a pinchar, no lo sé. O sea, ahí tienes que ser todo lo artista y todo lo creativo que quieras y puedas. Ujú. Uy, qué información tan valorable, Jesús, de verdad. Gracias. Vale. ¿Sigo con las preguntas o queremos, o sea, o cómo hacemos? ¿Hacemos persona tres Sí, preguntas? a ver, ¿Preguntas ¿alguien persona? más se anima a esta primera pregunta de los espacios, los entornos que tenemos? Porque has dicho, yo vivo en Alpedrete, pero es que la calle es un espacio La y calle también. público. Sí, La verdad que sí. yo no suelo pensar en eso porque como hago música con ordenador, como que soy una ratilla. Soy Bueno, de también se crean generadores, ¿o tú qué te piensas? Que solo que la gente con el ordenador y ratas de biblioteca de ordenador no pueden salir a la calle. Salimos. Y si no, te inventas una forma de hacerlo electrónico, analógico, Eso. digital y demás. Y si no te la inventas, si no está, hay que inventarla. Y La Conclusión. Dilo. Vale, Así que, a seguimos. ver, Ana, Nicolás, seguro que tienes algo que aportar. Estaba pensando, es que claro, al tema de espacios, yo por, no sé si inquietudes, naturaleza, que comentaba Jesús, como estudios previos, como que me he ido encontrando que dentro de los proyectos que estoy son muy diversos, muy diferentes y llevo como la música a muchos espacios. Quizá el menos habitual o como un espacio un poco raro es, tengo un proyecto de arte social que se llama Curacuentos, en el que llevamos propuestas musicales, actividades en torno a la lectura y a la música a casas donde uno de los miembros de la familia está concretamente enfocado a los niños, están pasando por un proceso de larga enfermedad. Entonces, de hecho, me ha interesado muchísimo todo el tema de construcción de instrumentos accesibles porque dentro de las muchas realidades que nos encontramos a veces es pues niñez que o tienen algún tipo de discapacidad o yo qué sé, o sea, como hay muchas realidades muy complejas y también como toda esta parte de intentar acercar la música desde otros lenguajes porque muchas veces como los referentes que tienen las niñas son unos muy concretos, muy vinculados a la música que se escucha YouTube, Spotify, la radio y así. Y también es como nosotros nos tenemos que hacer el ejercicio de, pues, yo tengo hecha una lista de Spotify de las canciones de Victoria, las canciones de no sé quién. Que claro, es como David y yo hablar de esta gente. Exacto. Y bueno, pero claro, no sé, o sea, justo creo que me costaría pensar nuevos lugares a donde llevar la música. En tu caso, por ejemplo, Disculpa. si ya tienes un proyecto pensado o en marcha, yo creo que lo mejor sería buscar financiación para eso. Es decir, llevarlo, presentarlo Sí, tanto a de subvención. hecho, perdón, te he interrumpido, te voy a dar una información más porque si esto, o sea, probablemente te escriba porque justo estamos ahora en el proceso de selección para los proyectos de la Caixa, ay, ¿cómo se llamaba? Art for Change. Sí, y hemos pasado como en la primera fase y entonces ahora nos va a tocar probablemente si pasamos en plan como a la fase final, buscar a otros espacios de financiación para terminar de subvencionar el proyecto porque evidentemente no nos dan todo lo que necesitamos. Entonces, pues sí, vendrá muy bien. Sí, hablamos, claro. Como todo. Jo, muchas Claro. gracias. Bueno, es que habría que analizar, ver cuánto dura ese proyecto y ver si tendrías tiempo para incluir propuestas. A veces puedes hacer propuestas de voy a presentar este proyecto a esta subvención, por ejemplo, la de fomento de la lectura, que justo ya pasó hace unas semanas o así, pero que podrían compensar este tipo de proyecto. Pero bueno, en estas cosas te ayuda también mucho Smart Ibérica. ¿Qué más? Más espacios. O sea, es que es difícil. Yo no digo que lo que os diga Bueno, sea yo tengo que fácil. De hecho, decir yo que estoy en ello yo me también. acuerdo que participé en un crowdfunding y lo que aporté fue para que hicieran el concierto en mi casa. Muy bien, muy Lo bien. hicieron en el salón de mi casa y es un grupo que está bastante de moda. Ah, mira. Así que hay gente que ha flipado cuando les digo estos tocaron en mi casa. Pero bueno, a ver, al final espacios hay muchos, desde galerías de arte, la música, en todos los eventos donde se inaugura arte y cultura siempre hay música.
eventos corporativos, aunque no nos gusten. Yo he ido a fiestas de revistas y demás, donde de repente la música toma un papel donde la gente se calla y escucha, y luego en los conciertos no. Es sorprendente. Es sorprendente. Y luego al final, a nivel de espacios, ¿no? Los museos, también hay que darles actividades pedagógicas y de música, también de actividad infantil para que los niños consuman música. Creo que faltan bastantes, ¿no? Programación de cosas para niños, están los cuentacuentos y demás, pero cosas de música faltan bastantes, ¿no? Al final un poco se trata del espacio y de qué aportas al espacio y cómo el espacio te aporta a tu proyecto, ¿no? Se trata de un win-win en la cooperación y sobre todo, claro, tu proyecto artístico tiene que ir en consonancia con esa comunidad, ¿no? Es decir, es súper importante que todo tenga un contexto, ¿no? Y lo que ha hablado Jesús de esa mediación cultural. Yo, Pilar, ahora que ibas a decir, como una cosa que se me está ocurriendo es, que también es lo que comentaba Kawe, es como yo me encuentro desde mi lugar de creadora o coordinadora de proyectos en la dificultad de cómo acceder a ciertos espacios que creo que pueden ser o para los que mi proyecto puede ser atractivo. Ejemplo, ahora que decías lo de los espacios educativos, uno de los conciertos que hacemos con mi grupo es un concierto familiar, que es una teatralización para acercar precisamente no el repertorio contemporáneo, pero el repertorio histórico renacentista a un público infantil, y es como en lo que implica la vida del músico, ponerse a buscar concretamente cómo hacer los clics para que eso llegue es difícil. Encima luego, bueno, yo vivo en Cataluña y justo, bueno, soy de habla castellana, entonces el proyecto está montado en castellano, entonces ahí también tenemos una dificultad lingüística que ahora Priscila nos está ayudando a llevarlo a la red de teatros de Aragón, porque, por ejemplo, es como de repente es más fácil a lo mejor llevarlo a Aragón porque está en castellano, o como buscar un espacio de creación artística que sea exclusivo para practicar nosotros como el teatro en catalán para poder hacerlo aquí, porque sí que es como, es una barrera. Claro, a ver, al final hay una cosa que has dicho muy importante, cómo los músicos hacer la gestión. Es que en este momento ya no sois músicos, sois empresarios y músicos. Todo el rato. Así que esa excusa de soy artista y yo no puedo gestionar, pues lo siento, chicos, habéis nacido en una Sí. generación donde la gente nos contrata, os tenéis que buscar la vida y os convertéis en empresarios. En el sector de la cultura, emprender tiene dobles retos y es una de las primeras formaciones en las que se va a hablar cuando se acaben esta serie de webinares y tengamos la plataforma montada, que vamos un poco a matacaballo. Es una de las, porque el sector cultural tiene un triple reto a la hora de emprender y por eso es tan difícil emprender en cultura, porque hay un ego, pero no ego de mal, ego de bien, ego de persona, de yo, del latín, que es artista. Artista que tiene que contrafortarse con un oficio y a la vez con un mercado. Entonces, claro, cuando vosotros estáis creando, de hecho, hay filósofos alemanes que hablan de la psicología del creativo a la hora de emprender. Hay bibliografía sobre esto. ¿Por qué? Porque se ha estudiado desde las ciencias sociales cómo el emprendedor cultural y creativo tiene un reto más, y es que su vida profesional y personal están unidas, porque todo estímulo es parte de su creación. Y eso luego tienen que cambiar el cerebro y hacerse empresarios. Entonces, claro, decís, es que yo como músico me es muy difícil, acabo de ser escuchado mucho porque hablo más con él, pero oye, a ver si algún día esto lo desvirtualizamos y nos tomamos cervezas. Yo voy a Madrid en marzo. Pues aquí estamos, ¿eh? Te esperamos. Quedadita Venid a verme. en marzo, Actúo quedadita a tomar cervezas de la cooperativa. Claro. Estoy del 10 al 16, 17 por la mañana. Pues luego nos mandas la info que la publiquemos. Y entonces, claro, al final os convertís en empresarios sin daros cuenta, y no nos gustan esos términos porque no es el término empresario de ese dinosaurio capitalista. Somos empresarios sociales, somos esas ovejitas que nos ponen unos cascos y vamos felices. Sí, antes de pasar a Consolación, que ha levantado la mano, este trabajo que os propongo también de ubicar, a veces no es evidente el proyecto que estoy haciendo con los espacios que estoy encontrando. Yo mi consejo, que en su momento yo lo hice, fue hacer un mapa. Tú tienes un mapa de Google Maps, lo que sea privado, y vas ubicando cosas.
yo que sé, voy por la calle y de repente veo una ahí cerca de aquí. El otro día vi un espacio de realidad virtual donde puedes ir y jugar a juegos de realidad virtual. Aquí tienes un cole, aquí tienes tal, y lo vas mapeando todo, vas creando tu red. Y eso no significa que lo vayas a utilizar necesariamente ya para el siguiente proyecto. Pero de pronto un día les ves, te encuentras con alguien, le dices, oye, mira, soy músico, vivo aquí en el barrio, me interesa esto, le mandas un día un correo, haces algo que crees que le puede interesar o hay una información que crees que le puede interesar, se lo comentas. Cauen, por ejemplo, seguro que tienes algún cole por ahí cerca. Pues la red Planea tiene convocatorias para que centros se metan en la red Planea. Pues igual es llegar y decir, no soy yo que quiero trabajar aquí, sino, oye, que sepáis que hay una red de proyectos interesantes que conectan artistas y que tienen financiación para hacerlo. Os lo pongo aquí, os lo mando en un correo, os dejadme que os ponga un cartel o mándale por favor este flyer al director o a la directora para que sepa que está esta red y que tienes un artista aquí en el barrio, o sea, en este pueblo o en este lugar que podría llegar a hacer ese trabajo, y entonces te cuento a base, o sea, ya es otro discurso. Ya no hablo más, que Consolación quería hablar. No, yo era solo porque como estabais diciendo, gracias Jesús, porque has abierto un poquito ahí el campo de dónde voy y cómo me dirijo y a qué proyecto me dirijo. Y solo era para comunicarles por si os sirve de idea, porque Caue dice, yo como no vaya por aquí a la Casa de la Cultura, Ana Nicolás, la red de teatro aragonés, aquí en Andalucía funcionamos mucho con las diputaciones. Y yo, mientras que estaba hablando Jesús, me he descargado las bases de la última convocatoria que se presentó también un socio de aquí de la cooperativa, para que veáis cómo he redactado el proyecto metiendo la música. Mira, la convocatoria es convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación referidos a la provincia de Jaén o a temas que afecten a la misma en el área de conocimiento de las ciencias humanas y expresión artística. Este chico lo que presentó fue un trabajo de investigación de las bandas de la zona y además recogía sonidos en zonas tradicionales o con una trayectoria cultural, para luego montarlo. Y el proyecto fue estupendo. O sea que es un poco no saber dónde creo yo, por aquí, dónde te diriges, sino cómo readaptas este proyecto y cómo puedes generar tu proyecto para que que genere un interés en la sociedad y se mantenga, no a nivel local, porque esto está recogido, él hizo un mapa sonoro y demás, que esto está para un interés ya no local, sino que perdure y que sea generado en el tiempo. Total. ¿Vale? Esto se está haciendo ahora también por aquí cerca con las campanas. Claro. Porque aquí hay asociación de campaneros y demás, están recogiendo los sonidos y demás, o sea que no es solo un lugar físico, por lo que yo veo por aquí, Exacto. un lugar físico de un cole, una casa de la cultura, sino un proyecto que tú generes y que te lleve a recrear esa historia, de tu pueblo, de cualquier cosa, como tú dijiste antes, Jesús, o agarrarse a un hobby o algo que tengáis para ir a por ello. Aquí Sí. el proyecto quedó chulísimo, la verdad. Total. Se me ocurre, por ejemplo, Susana, esta artista que os comentaba antes, se mudó a Zamora y de repente empezó a trabajar con el Museo Arqueológico de Zamora, perdón, el Antropológico de Zamora, que habla de cómo era la vida tradicional, ¿no? Y desde su trabajo sonoro empezó a colaborar mucho, porque claro, es que no había muchos artistas sonoros en Zamora antes de que llegara ella, que se mudó de Madrid a Zamora. Entonces, también puede ser una asociación de vecinos, también puede ser una tradición cultural que se está perdiendo, que muchas además están desapareciendo porque lo lleva gente mayor y lo podéis reconvertir, ¿no? También, yo que sé, Masi Casú presentó las becas de estas de creación contemporánea de la Comunidad de Madrid un proyecto con cencerros para recuperar un montón de tradición y de construcción de cencerros y convertirlo en una pieza artística contemporánea. Pues es que hay que conocer, hay que estar en contacto o conocer o mapear esas asociaciones, todo ese contenido cultural que ya está presente para sumar con ellos a través de tu proyecto musical. Sí, Etel. Sí, hola Jesús. Hola, Soy Etel de Barcelona, asesora en Barcelona, encantado. que a raíz de lo que comentabas tú del mapeo y conozco un poquito más a Ana, ¿no? Con sus miles de formaciones distintas y proyectos distintos que encabeza, además, pues me parece muy interesante lo de mapear tu alrededor, ¿no? Porque una vez también en una formación sobre experimentación del arte,
pues vimos que en 4 calles pues, había un cine con su sonido de cine, una tienda de instrumentos musicales que dio casualidad, ¿no? Con ese sonido, una tienda de bicis con otros sonidos. Entonces, en el barrio de Gracia se fue estableciendo, además es un barrio como muy, ¿no? De muchos talleres artísticos, de mucha gente que mueve cosas muy contemporáneas, pues se hizo un mapa sonoro de la zona y entonces los artistas se pudieron conocer, se pudieron encontrar, hicieron eventos y eso hace muchos años y sigue ¿no? Ciertas líneas de ese proyecto. Entonces yo, es que a Ana, por ejemplo, con sus proyectos la veo en muchas partes. La veo por las calles en Barcelona, la veo en museos de historia relacionado con Renacimiento, la veo en escuelas, la veo en todos los centros que tratan temas de género, por la línea esta de compositoras, ¿no? Anónimas y... Entonces, en el Museo de Culturas del Mundo, en el de Etnografía, es que hay muchos lugares, ¿no? Entonces, es igual ver qué tipo de propuestas tienen para, en formato parecido, tal vez en duración, pero le puedes dar una vuelta a esos formatos, porque talleres de manualidades hay un montón, cuentacuentos hay un montón. Con música no hay tanto, no hay tanto. Entonces es darle una vuelta y es presentarlo directamente a los museos o a las empresas privadas que están en ellos. Pero, por ejemplo, el centro cívico donde estuviste el otro día es Ludic 3. Pues a Ludic 3 métele todas las propuestas porque es quien gestiona más de un centro cívico. Y después en grandes bibliotecas también lo veo, grandes bibliotecas de archivo, tú tienes mucho de archivo, mucho. Hablaremos, es que me puedo tirar ahora preguntándote mogollón, tampoco quiero ya, monopolizar por eso, la conversación, pero sí. Es que justo estaba pensando que o sea, yo vivo en La Verneda, fui a preguntar a la biblioteca García Márquez, pero por ejemplo en bibliotecas en Barcelona, que sí que hacen muchas cosas culturales, tienen una limitación de presupuesto bastante importante. Sí, entonces, sí, luego también como intentar encontrar las formas de a lo mejor colaborar, no sé, con otra institución y que luego la actividad pase en la biblioteca, no lo sé. Sí, o en la biblioteca dar la charla y que haya otra continuidad fuera. Gracias, Jesús. No, gracias a ti, gracias. Antes de darle paso a Cowen, se me ha ocurrido una cosa, es que los espacios no los tenéis que pensar como directamente los que financian, ¿eh? Porque muchas veces o sea, lo bueno de tener el mapeo hecho y de tener los contactos ir creados poco a poco con el tiempo, según los momentos oportunos también de la vida de las instituciones y de las comunidades, ¿no? Pues te pasas por la biblioteca cuando hacen una jornada, o sea, vas poco a poco creando esta comunidad porque luego cuando tienes que presentar una convocatoria y tienes que decir a dónde podrías hacerlo, si tienes la red ya hecha, no tienen por qué financiar los espacios, lo financia la convocatoria a la que te estás presentando, pero la red la apoyas como lugar donde desarrollar ese proyecto, que a mí me ha pasado muchas veces de decir, joder, tengo un proyecto muy guay, pero no he invertido el tiempo suficiente antes en crear la red y cuando lo voy a presentar pierdo un montón de valor porque no tengo ni las cartas de apoyo ni tengo nada precreado antes, ¿no? Entonces, ese mapeo no es directamente de espacios finales, o sea, o tenemos que tener claro qué espacios tienen presupuesto y qué espacios no, pero los espacios que no significa que no puedan ser interesantes, ¿vale? Cowen. A ver, yo quería también como proponer así como de última algo que a lo mejor no hemos mencionado, que a lo mejor no lo hemos hecho por algo y a mí se me está escapando, pero también instituciones, ¿no? O espacios que sean pura y meramente digitales, ¿no? Que a lo mejor hay... Yo, por ejemplo, además también con la conversación de... o sea, iba a decir en tu mierda, joder. Vale, pero bueno, sí. En tus cosas que te gustan, tití tarará. Yo que además, pues como estaba diciendo, soy una rata que no sale de la habitación y que no pisa el sol porque me gusta mazo jugar a videojuegos y ver anime y no sé qué y demás. Claro, he pensado, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Discord, que no sé si la conoceréis todo el mundo, que es una que es para hablar tipo Skype, que funciona como con servidores. Y
Y son espacios también donde se pueden hacer cosas, realmente, ya no solo pensando como, además lo que acaba de decir Jesús, no como esta persona que te va a dar dinero para hacer tu mierda, sino esta persona, Esta esta institución. gente, sino, sí, claro, esta institución, sino eso, un espacio donde yo puedo desarrollar, yo puedo juntar a gente que no tiene por qué ser la calle o no tal. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que las plataformas digitales, pues claro, si piensas en Twitch, luego en Twitch no te comes un colín si no tienes ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, que luego también, como maneras para hacerlo, también son cosas muy interesantes. Ya solo una página web es una plaza de un pueblo donde todo el mundo puede acceder y mirar y hacer movidas. Y también eso a lo mejor es algo interesante que trae la conversación. Ahora mismo no se me ocurre muy bien de qué manera, porque las hay muchas y prácticamente infinitas. Pero a lo mejor también es algo interesante y es algo... o sea, yo he visto muchas pinchadas, ya no de gente sin presión, pero pinchadas que ya ni siquiera son pinchadas de peña pinchando. Son personas en plan, con un avatar de VR poniendo un tema detrás de otro, ¿sabes? Que esa gente, todas se organizan por Discord, todas, ¿sabes? Se organizan por la red y demás, y son como luego espacios también muy interesantes donde la gente se junta, hace movidas, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto es bastante otaku y bastante nerd, pero bueno, o sea, realmente al final es un poco la misma dinámica y es la misma historia. Al final, lo que pasa es que sí que es verdad que es distinto y sobre todo porque también conseguir financiación directa de espacios puramente digitales es algo más difícil y al final si no tienes financiación es verdad que pues te mueres de hambre, pero bueno, también es interesante traerlo a... O sea, pues es una institución, un espacio que al final todos tenemos en el bolsillo, Sí. ¿no? Ahí lo que te diría, Cau, es no subestimes, o sea, por un lado dices, a mí me gusta esto, es el ámbito en el que yo ya dedico tiempo, porque es parte de mi hobby, ¿no? Jugar a videojuegos, estar en las redes, tal. Evidentemente, no saques de ahí este trabajo comunitario porque te va a llevar mucho tiempo, te vas a agotar. Intenta hacer ese trabajo durante el tiempo que estás en el hobby, pero no subestimes el poder de crear una comunidad, aunque sea digital, porque Eso es, todo eso te define también en un proyecto concreto. Y luego tú y yo tenemos claramente que hablar de Patchworld y de la posibilidad de hacer cosas en VR, porque existe ya una comunidad sí, internacional a través de esa aplicación, conecta con todo lo que estás diciendo, es una plataforma para hacer música en directo, no tanto para pincharla, pero sí para tocarla. Y yo creo que en ese caso te coincide que tienes varias de las cualidades que se necesitan para empezar un proyecto por ahí, ¿no? lo he Y no hay pensado, tanta lo he gente en pensado. España. Perdón, Pero perdón, sí. sí, no, una comunidad digital también es una comunidad. Y yo qué sé, proyectos como el de Jesse per se, búscalo porque son catalanes, ellos llevaban tiempo haciendo fiestas en una aplicación que se llama Club Coe, que es súper ortopédica y súper antigua, pero que crearon este proyecto de conciertos híbridos que tenían una representación real y otra en el mundo virtual. También, por ejemplo, todo el documental este de la increíble vida de Evelyn, que es un chaval que tenía una doble vida dentro de un videojuego y toda la comunidad que había alrededor. Es decir, no subestimes para nada todo eso porque lo que hay que dar es con la clave. Pero mientras se da con la clave, ve construyendo tu comunidad. Empieza a pinchar en entornos Eso es. virtuales, empieza a pinchar. O sea, ya que lo haces, hazlo para una comunidad, no solo para ti. Eso es, eso es. Venga. ¿Qué más? Sobre el ámbito educativo, o sea, sobre esta pregunta que os hacía de cuáles son los elementos que os llevaron a crear música, ¿queréis compartir algo? ¿Os parece relevante la pregunta? Porque en mi caso sí lo fue, pero no sé lo que pensáis vosotras y vosotros. Yo es que, bueno, mis dos padres son maestros, ambos dos han sido maestros de música, y entonces como que desde un acercamiento como más no profesional, pero siempre es como la música ha estado muy presente desde que era pequeña, mi hermana y yo fuimos a estudiar música, escuelas de música, desde iniciación y así, y creo que sin embargo lo que más me ha impactado por luego a lo que me dedico profesionalmente y las inquietudes que más desarrollo, investigo, busco, ha sido la música tradicional y de tradición oral. En plan, yo soy de Salamanca, ahora vivo en Barcelona. Y entonces, como me fascina mucho em, el hacer música con cosas. O sea, como el artista lo que hace es transformar un objeto en instrumento y como, yo qué sé, el otro día fue el cumpleaños de una amiga y éramos unos cuantos músicos
Y yo que toco instrumentos tradicionales, como hubo un momento de yo no llevé ninguno de mis instrumentos, es como traen 2 cucharas y ya está. Y te ha Y eso, ido. por ejemplo, sí que es una cosa que creo que es un valor muy guay y como también me conmueve, me llena, es donde para mí seré música cuando sea capaz de callar un auditorio con ni siquiera 2 cucharas, que eso ya lo sé tocar, con algo que encontré por ahí esa mañana, entonces... Ya, qué guay. Claro, pues estas son las experiencias que os decía, ¿no? Al final lo que se necesita es volver a crear esos espacios que transformen la vida de la gente. Y son muy aleatorios. Yo, la experiencia de la dirección de la escuela era que, pues es que su tía toca el violín y por eso quiere tocar el violín. Y es como, o sea, qué guay, ¿no? Que haya una vocación ahí, todo eso, pero qué aleatorio. Pero es que es así, la vocación musical surge de los momentos más inesperados y de repente vas a un sitio, ves algo, te fascina, te quieres dedicar a eso, ¿no? Entonces, bueno, aunque no se pueda controlar, yo creo que ser conscientes de que estas situaciones se dan y de que estos espacios hay que generarlos para que siga haciendo vocación, para que siga habiendo vocación musical es importante. ¿Alguna otra experiencia personal? O bueno, no personal, pero queréis compartir. También las que no, o sea, Mapi, Priscila, alguna momento que hayan dicho, va, yo es que fui a este concierto y a partir de entonces vivo la música de otra manera o... Bueno, yo la Bueno, yo es que música, mi padre se ponía con palillos chinos a hacer de director de orquesta y yo creo que algo se me ha quedado porque yo entro en casa a las 9 menos cuarto y la música de clásica está todo el día. Yeah. Hasta las 5 vuelvo otra vez a entrar, vuelve a estar hasta las 10 de la noche. Entonces, el palillo chino, pues supongo que hizo algo. Yo he intentado guitarra, tengo las manos pequeñas, esa es mi excusa porque sé que se puede, pero entonces me compré un ukelele, me compré un cajón, soy, creo, un poquito mejor en el baile que en el instrumento, pero bueno, siempre está muy, muy presente y a mi hija mal hecho igual, pero la estoy intentando introducir en la escuela municipal en una de ellas, de las de 5 que hay en Barcelona. Ahí está y de momento le gusta. Entona bien, mejor que yo. Muy bien. pues básicamente Priscila y yo nos conocimos en el conservatorio, Sí, Ah, estudiando con 11 añitos, entrando en el conservatorio en la clase de solfeo. Y la música, yo creo que llegué a la música porque en mi casa, en el salón, había una cadena de estas grandes con todos los baffles y un montón de vinilos. Entonces era un ritual el que mi madre pusiera la radio, yo reventé los baffles porque la puse a toda hostia, porque me gustaba eso de que tocando botones, ¡guau! Entonces de repente sonó un pum, mi madre dijo, ¿qué has hecho? No estaba preparada la cadena para mí. Entonces, claro, yo creo que la música para mí empezó desde el propio equipo, de ver de pequeña algo que estaba pasando ahí y que salía del techo, porque los altavoces estaban arriba, estaban arriba, entonces era como, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, lo que me cuenta mi madre, pues yo me acuerdo, es que tenía muchísima curiosidad cada vez que tocaba el aparato de la música. Y ver la aguja de los vinilos que me tenían que levantar para ver cómo se cambiaba y todas esas partes. Entonces creo que para mí la curiosidad de la música entró desde la propia equipo de música y a raíz de ahí pues ya empiezas a escuchar sonidos y cosas, ¿no? Y siempre, para mí está muy presente la música en muchos conceptos y es verdad que ahora últimamente necesito escuchar música solo concentrada, o sea, no tenerla de fondo. bien. Pues fíjate qué proyecto tan bonito, tanto me gusta lo de la idea de los palillos como metáfora, ¿no? De, pues vamos a hacer o sea, que son ideas que disparan la creatividad para articular proyectos en torno a eso. Y lo de los instrumentos, o sea, lo de lo que es la máquina de reproducción musical, ¿no? Que yo todavía a los míos en clase les doy un vinilo, abrimos el tal, y es fascinante cómo van, le cambian, dan la vuelta, o sea, y toda esta idea de la nostalgia de la tecnología también, y es que hace falta, porque no saben ni lo que es un casete, o sea, no. No, y las implicaciones que tiene también el tener que esperar a ahorrar dinero para comprarte un disco, o sea, el valor que le dan a la música no tiene nada que ver con el que tienen ahora. Entonces son ideas que están ahí, que son importantes y que llegamos a ellas a través de nuestra propia biografía.
Priscila, que te he cortado, no sé si querías contarnos. No, a ver, yo la conocía ya con 11, pero yo lo que dice ella del equipo es que es tal cual, o sea, no sé si es de nuestro pueblo eso, yo qué sé, pero era tener un equipo enorme de estos de un montón de módulos. Y claro, yo en mi casa siempre se escucha música, pues cuando mi madre limpiaba, cuando íbamos de viaje, o sea, constantemente, los clásicos de siempre y demás. Pero yo creo que empezó ahí y se ha hecho como, para mí es necesaria, o sea, siempre ha sido vital y aparte para mí ha sido muy sanadora incluso, en muchos, o sea, como quien va a terapia, a ver que lo digo yo que soy psicóloga, pero en fin, pero para mí la música, o sea, me ha ayudado a, como en las épocas difíciles, en las tristes, en las alegres, todo, o sea, siempre está presente. Yo también fui al conservatorio y yo recuerdo de pequeña, me acuerdo, yo creo que soy artista frustrado o algo, porque con el mando de la televisión cantaba y yo allí ya me creía que Exacto, estaba allí en Eurovisión o algo, ¿sabes? exacto. Y luego estuve en un coro, o sea que la música siempre ha estado presente, siempre. Muy Así que bien, así fueron mis inicios, con un mando de la televisión, imagínate. muy bien, muy bien. Muchas gracias. No sé si queréis compartir algo más, es justo la 1 y además hay gente que se está marchando. No sé cómo lo veis. Pues si queréis compartir algo más o si no, pues lo damos por concluido. Y nada, pues habrá que quedar otro día a seguir debatiendo, ya creando, ya contar nuestras experiencias. ¿Y alguien más quiere compartir algo más? Y a escuchar Yo quería música, dar... que hablamos No, yo la mucho. quería... Sí, sí. No, solo, bueno, quería daros las gracias a todas y a Jesús por la enorme cantidad de información que yo soy de apuntar en la agenda en un cuaderno y la tengo llena y que como muy constructivo, muy estimulante. O sea, lo de quedar cuando vaya a Madrid es completamente en serio. Me encantaría conocer el proyecto que tenéis en la Escuela de Música, además de los, como dice, del tropecientos proyectos en los que estoy metida. Uno de ellos fue una cosa que surgió cuando estaba en la SMUC de Laboratorio de Investigación Musical y como hicimos y pusimos en práctica cosas de estas de paisajes sonoros y así, entonces ahora, no sé, es como desde realidades creo que más consolidadas y trabajadas, me encantaría conocerlo. Muy bien, muy bien. Pues nada, bienvenida, por supuesto, avísame cuando vengas. Invitamos a Cowen, que lo vea también, que no ha venido Por todavía favor, sí. a la Sí, por escuela. y luego hablamos. Muy bien, dalo por hecho. Ahí en las MOOC supongo que conocerás el trabajo de Cristina Cubels. O si no, es una profesora que deberías seguir, ¿vale? Es colega y está pendiente de desarrollar pedagogías críticas y toda la pedagogía de la música en las MOOC como proyectos ¿En qué educativos departamento nuevos. está? Creo que en el pedagógico, ¿no? O el didáctico. Ok, Sí. es que yo soy, o sea, claro, el momento es muy interdisciplinar hasta que estás dentro y entonces yo soy de Antigua, entonces he conocido todo esto porque soy un culo inquieto y doy mucho por saco, entonces tengo muchos amiguitos, pero no conozco a Cristina. Pues búscala, que está en el listado, Ok. y si no me lo dices y ¿Cómo se apellidaba, hablamos. perdona? Cubels. Ubels. Cubels, no, voy Ah, al chat. Cubels, ok. Sí, eso es, ya lo has dicho. No sé por qué no me aparece el chat, perdón, en mi opción de ¿Arriba no web. te aparece? No, pero hace cosas raras el Teams con mi ordenador, entonces. Bueno, si Pero no, bueno, más adelante Cubels. Sí. a través de Smart Ibérica, no pasa nada. Muchas gracias por estar hasta el final y por compartir, que es importante para mí también escuchar lo que pensáis y lo que sentís y todo eso, para seguir aprendiendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a Un ti. beso para todos, buen Que día. tengáis buen día. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Carmen.